Sí, estamos grabando. Em, Vamos nosotros en este video a continuar con el tema que hemos dejado proponiendo en la sesión anterior. ¿Sí? La sesión anterior nosotros ya hicimos una primera discusión sobre el concepto de crisis y en particular recordarán que, bueno, estamos ya dentro de las unidades 2 a 4 del curso, ¿no? O sea, de aquí en adelante, esto es un solo gran bloque, que es el estudio de las teorías de las crisis, y dentro de ese bloque nosotros, la clase pasada, recordarán, discutimos un poco el concepto de la crisis civilizatoria, usando como motivación, si quieren, la crisis del coronavirus, ¿no? Entonces, hablamos de la crisis civilizatoria, algunos conceptos, y habíamos dicho que, bueno, si bien es cierto, nosotros en este curso nos vamos a concentrar en las crisis económicas, en realidad la crisis civilizatoria del capitalismo acarrea un montón de otras crisis que trataremos en lo posible de también analizar, ¿no? Pero vamos a darle mucho énfasis a las crisis económicas porque obviamente nuestra carrera de economía lo exige, ¿no? Entonces, nosotros vamos a concentrarnos en este tema. Y dentro de las crisis económicas, recuerden que el concepto general de crisis capitalista, ¿sí? No olvidar nunca esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de crisis capitalista, estamos hablando de una interrupción temporal al proceso de reproducción del capital, ¿sí? O sea, el capital se reproduce y esa reproducción, o sea, volverse a crear todas las relaciones sociales y todas las condiciones materiales, tecnológicas y demás para que el capital exista, cuando eso se interrumpe de forma temporal, hablamos de crisis, ¿ya? Entonces, para poder hablar de crisis, también nos habíamos tomado la libertad de citar esta carta que Marx había mencionado, o le había mencionado a Engels, en donde Marx, recuerden lo que dijo, esto ya lo dijimos la clase pasada, planteaba determinar matemáticamente las leyes esenciales de las crisis, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vamos a empezar a hacer en la sesión de hoy es estudiar o estudiar varias formas en las que matemáticamente podríamos interpretar las crisis. Y digo podríamos porque muchos de los modelos que vamos a ver no necesariamente son tal cual modelos para entender las crisis, pero se acercan o pueden servir de base para tal vez en un futuro plantear modelos más complejos, ¿sí? Pero de todas maneras, digamos que ya damos un primer acercamiento de varios modelos marxistas, o sea, modelos de economía marxista, que de una u otra forma permitirán tal vez a futuro entender un poco mejor las crisis, ¿sí? Algunos modelos, digamos que son explícitamente enfocados a las crisis, o uno tiene que interpretar la crisis a partir del modelo, ¿no? O sea, el modelo nos da unos resultados y de ahí nosotros trataremos de entender las crisis, ¿sí? Entonces, básicamente esto de aquí en adelante va a ser un curso enfocado a entender las crisis económicas desde una serie de modelos que están disponibles en la literatura. ¿Sí? Modelos que están disponibles en la literatura y que vamos a ir revisándolos uno por uno, ¿sí? Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y recuerden también que habíamos dicho que, bueno, hay varias perspectivas de crisis para las cuales vamos a estudiar algunos modelos económicos, ¿no? Entonces, estas son las crisis que vamos a estudiar y sobre las cuales vamos un poco a reflexionar, ¿no? Entonces, en la sesión de hoy día, ¿sí? En la sesión de hoy día, arrancamos ese estudio, ¿sí? De las teorías de las crisis ya de forma más puntual, ya de las crisis económicas, y en concreto vamos a empezar con el estudio de las crisis económicas cíclicas, ¿ya? Entonces vamos a ver algunos modelos, bueno, no muchos, vamos a ver un par de modelos, que nos pueden dar ciertas luces o ciertas perspectivas y razones para creer que en el capitalismo hay un comportamiento cíclico que puede llevar a que tengamos cada ciertas etapas épocas de crisis, ¿sí? Eh, y crisis cíclicas, de hecho, ¿no? Como vamos a ver en este grupo de modelos, ¿no? Ese es nuestro primer grupo de modelos que vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, bueno, algunos aspectos preliminares para hablar de esto de las crisis cíclicas, ¿sí? Muy rápido. Entonces, entre estos aspectos preliminares, así muy rápidamente, vale mencionar que la acumulación capitalista, ¿sí? La acumulación de capital, que es esta tendencia del capital a cada vez ir creciendo, ir acumulando, etcétera, ¿sí? Esta acumulación capitalista está llena de patrones potencialmente cíclicos. Estamos llenos de ciclos, ¿ya?
o al menos eso lo plantean ciertos autores desde el enfoque marxista, como Howard Sheikh, que es un autor bastante importante dentro de la economía marxista. Entonces, estos ciclos, ¿sí? Estos patrones cíclicos, pueden estudiarse a diferentes niveles, ¿ya? Lo que vamos a hacer primeramente es estudiar los ciclos desde un enfoque bastante teórico, ¿sí? O sea, primeramente vamos a estudiar los ciclos de forma bastante teórica, viendo que existen argumentos a favor de que las contradicciones del capitalismo, las contradicciones estructurales del capitalismo, lleven a generar ciclos económicos, ¿ya? Pues digamos que esto va a ser bien llamativo, porque usualmente cuando estudiamos los ciclos económicos en economía no solemos dar una explicación muy clara del porqué de los ciclos, ¿sí? A veces se habla de ciclos asociados a, por ejemplo, ¿no? Fluctuaciones entre la oferta y la demanda, o ciclos que pueden nacer por, qué sé yo, muchas otras fluctuaciones de mercado, ¿no? Pero los ciclos que vamos a ver son de un carácter distinto, ¿sí? Es más, muchos de estos ciclos van a estar vinculados en algo que Marx menciona en el tomo 1 del Capital, que se llama, o Marx lo llamó, la Ley General de la Acumulación Capitalista. Ustedes ya han topado un poco ese tema de la Ley General de la Acumulación Capitalista en los conceptos de economía política que, digamos, se pidió que revisen al inicio del curso, ¿no? Ustedes revisaron unos conceptos de economía política y casi al final se habla de esta Ley General de la Acumulación Capitalista que para serles muy franco, no me gusta mucho el nombre, ¿no? Eso de ley general, o sea, como que le tratamos de dar un aire muy, muy poderoso, muy potente, ¿no? A un resultado que, bueno, yo creo que más bien es un resultado interesante que llega Marx a plantear. No muy claro, o sea, Marx no es muy claro al plantearlo y hay interpretaciones posteriores. Nosotros vamos a estudiar esas interpretaciones posteriores, ¿sí? Porque ya digamos que el concepto ya está estudiado en esos videos anteriores. Ahora vamos a estudiar las nuevas o las versiones modernas, digamos, de este enfoque de Marx, ¿sí? Y de hecho hay varios modelos matemáticos para ello, ¿sí? Nosotros nos vamos a concentrar en dos, pero también vamos a citar varios otros trabajos, porque tal vez a futuro a alguno de ustedes le interese estos temas o quiera abordar, profundizar el tema de los ciclos. Entonces yo les voy a dejar también una literatura adicional para que ustedes puedan ver estos temas, ¿no? Más a futuro, o tal vez yo mismo a futuro me meta en algunos de estos temas más a detalle, entonces vale la pena tenerlos a mano. Entonces, es el un enfoque, el primer enfoque que vamos a usar en esta explicación. Un enfoque teórico, pero teórico matemático. ¿Sí? O sea, vamos a usar unos modelos teóricos matemáticos para poder entrar en el detalle de cómo, ¿sí? Pueden surgir los ciclos dentro del capitalismo. ¿Bien? Ahora, aparte de eso, también podemos encontrar ciclos o posibles ciclos en términos empíricos. Cuando hablamos de términos empíricos, nos referimos, aquí vamos a ser bien economistas. Cuando hablamos en términos empíricos, nos referimos a nuestra experiencia con la realidad, pero a través de datos numéricos. ¿Sí? No es la única forma de acceder al mundo empírico. O sea, la empiria o lo empírico implica el conocimiento a través de la experiencia. Pero en nuestro caso muy concreto, el término empírico va a ser interpretado como usualmente se interpreta en economía, ¿sí? O sea, esto verán es un curso de economía, o sea, esto no es un curso de historia, de sociología, de antropología, es de economía marxista. Y mantenemos ciertas convenciones de la economía, es decir, cuando hablamos en términos empíricos, mucho va a tener que ver el uso de datos. Entonces, a partir de los datos que nos arroja ya la experiencia histórica, es interesante ver que se pueden identificar posibles ciclos a partir de múltiples estadísticas históricas del capitalismo, pero reiterando que no tenemos todavía evidencia definitiva. ¿Sí? Hay algunos trabajos, incluso yo he trabajado un poco también en estos temas, en donde se puede notar que parece que hay ciclos dentro de la economía capitalista. Pero obvio, estos ciclos son más complicados de lo que te dice la teoría, ¿no? Hay muchos más factores. Pensemos solo en la economía ecuatoriana, por ejemplo. Ciertos ciclos que uno parece que puede encontrar en la economía ecuatoriana, evidentemente no pueden dejar de lado factores como el precio del petróleo, por ejemplo. O sea, es evidente que no podemos dejar de lado esos factores. Sin embargo, esos factores ya son mucho más avanzados, ¿no? Entonces, primeramente vemos unos modelos teóricos y después dejamos las dudas de cómo incluir en esos modelos teóricos esos otros factores que pueden ser propios de economías como la nuestra, ¿no? Como la ecuatoriana. Entonces, esos son los niveles en los que vamos a estudiar. Primero un enfoque muy teórico y luego vamos a ver algunas estadísticas para dejar como que duda de ¿será o no será que en el capitalismo realmente hay comportamientos cíclicos, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestro primer
modelo, ¿sí? Nuestro primer modelo marxista para entender los ciclos en el capitalismo. Y es el modelo de Goodwin, ¿sí? El modelo de Richard Goodwin, que es un modelo del año 1967, un modelo relativamente ya que en el capitalismo podrían existir ciclos. Y es una interpretación netamente marxista. Goodwin admite en su artículo original que de hecho es un modelo marxista, ¿sí? Entonces, bueno, el modelo de Goodwin, que es el modelo que vamos a estudiar en esta sesión, ¿sí? Aquí, por cierto, tienen a Richard Goodwin. Vamos a hablar un poquito de Richard Goodwin antes de empezar. Entonces, bueno, Richard Goodwin fue un matemático, ¿sí? Un matemático, economista, ¿no? Economista matemático, profesor en Harvard. De hecho, es gracioso, pero Goodwin fue profesor de, de Robert Solow. Robert Solow, recordarán ustedes del modelo de Solow, ser profesor en Harvard, si no me equivoco, creo que pasó a Italia, estuvo creo que en Siena, si no me equivoco. Pero bueno, el caso es que Goodwin fue un economista, matemático y bastante afín a corrientes no convencionales de la economía, sobre todo la economía marxista. ¿Sí? Entonces, el modelito que vamos a ver es un modelo bien interesante. ¿Sí? De hecho, verán, como todos los trabajos y artículos que hemos estudiado en nuestra clase, tiene una bibliografía. Entonces, el modelo de Goodwin también tiene su bibliografía, colegas. Entonces, aquí, en nuestra bibliografía, por cierto, antes de olvidarme, aquí en la bibliografía les dejé un artículo, por favor, para que revisen sobre las crisis civilizatorias. El tema que vimos en la clase pasada, ¿no? Casi se me olvida. Entonces, aquí está un artículo que, bueno, escribí junto con una profesora y amiga, Roberta Curiazzi. Si algún rato llega a ver este video, Roberta, un saludo, espero que se encuentre muy bien. Ella es una gran amiga, espero que estés bien, Roberta. Pero bueno, eh, este artículo de la crisis civilizatoria, colegas, y bueno, también algunas economías alternativas, ¿no? Al capitalismo. Por favor, os tienen que revisar, ¿no? Este está en español y recoge algunas cosas que hemos discutido de la crisis civilizatoria, ¿no? Esto es del tema anterior. ¿Sí? Entonces aquí está una lecturita del tema anterior, de la cual me basé para la clase que, aquí incluso está el esquemita que vimos la clase pasada, ¿no? De las diferentes formas de crisis, ¿ya? Entonces está hecha, está ya lista esa lectura, pero bueno, el artículo que quiero mostrarles hoy día es primero el artículo original de Richard Goodwin, que se llama Un ciclo de crecimiento, a growth cycle, ¿ya? Y si el título es corto, el artículo realmente también es corto, entonces si ustedes entran, aquí tienen el modelo original de Richard Goodwin, ¿sí? Entonces aquí está A Growth Cycle, Richard Goodwin. Es un modelito que de hecho, fíjense, el artículo original apenas tiene 5 páginas. ¿Sí? Es probable que lo que se ha escrito, no es probable, es un hecho, que muchas reseñas, muchos resúmenes del modelo de Goodwin son más grandes que el propio modelo. O sea, Goodwin escribió un artículo bien, bien corto, ¿sí? En donde, a pese a ser corto, ¿sí? Este artículo creo que es parte de una colección de textos que se escribieron en honor a un profesor llamado Maurice Dove, pero bueno, este tema no nos llama mucho la atención a nosotros. El punto es que en este pequeño artículo, Goodwin, ¿sí? Construye un modelito matemático que vamos nosotros a estudiar el día de hoy. Y en ese modelito matemático, al final Goodwin llega a hablar precisamente del comportamiento cíclico de la economía capitalista. Entonces aquí pueden ver, todavía no sabemos cuáles son las variables ni nada, pero ya pueden ver así a priori que aquí hay un comportamiento cíclico, ¿no? Aquí hay unas flechitas. Oh, va de nuevo, ya entonces aquí están unos ciclos y aquí están unas flechitas, ¿no? Claro, un artículo de 67, entonces no es que está la mejor gráfica del mundo, pero es un artículo en donde Goodwin, con una cosa bien simple, llega a mostrar cómo pueden surgir ciclos en la economía capitalista, ¿no? Y el propio Goodwin hace mención de que esto es lo que dice Marx. De hecho, vean como aquí en esta frase dice, esto es, yo creo, esencialmente lo que Marx quería decir por la contradicción del capitalismo y su resolución transitoria en etapas de boom y caídas. ¿Sí? O sea, el mismo Goodwin reconocía que este era un modelo que le ayudaba a representar las ideas de Marx, ¿sí? Entonces, bien interesante. Así que, y como siempre, colegas, les invito a, si desean, leer el artículo original de Goodwin, que está aquí a disposición de ustedes en nuestra bibliografía, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, la lectura 14, A Growth Cycle, ¿ya? Nosotros vamos a hacer el análisis del modelo de Goodwin
Pero de forma resumida, verán, esto es otra cosa que quería mencionarles. A más de la lectura del modelo de Goodwin, sí, o sea, aquí tienen en bibliografía el modelito de Goodwin, el Growth Cycle, el original. Pero también les dejo en nuestro material de clase, aquí ven que hay una pestaña que dice modelos de crisis, ¿sí? Esta pestaña que dice modelos de crisis corresponde a una serie de videos que yo ya en su momento he armado, ¿sí? Estos son, digamos, versiones previas del curso de Economía Política 2 y son videos en donde ustedes, si dan clic en cualquiera de estos videos, por ejemplo, vamos al primero, ustedes van a encontrar una resolución del modelo de Goodwin muy detallada, ¿sí? O sea, aquí en este video, por ejemplo, es precisamente una clase con un grupo anterior, ¿no? Entonces, en esa clase con un grupo anterior, ustedes pueden ver el desarrollo del modelo de Goodwin, pero paso a paso. Sí, o sea, incluso explicando paso a paso los supuestos, la notación, o sea, es una explicación muy detallada que yo en su momento hice. Si ven aquí pueden incluso ver cómo se explican las variables del modelo, con ejemplos, etcétera. ¿Sí? Entonces, colegas, nosotros en este curso no vamos a poder entrar a todo el detalle que está aquí, sino vamos a poder ver el modelo de Goodwin al máximo detalle como yo quisiera, porque obviamente estamos limitados de tiempo, pero les dejo este material extra, ¿sí? Que es opcional para efectos de evaluación. No es que les voy a tomar pruebas de esto, pero, o bueno, puede que yo les aviso si tal vez hay alguna video o algún tema en particular del cual vayamos a hacer evaluación, pero trataremos de que no. Entonces aquí está todo el desarrollo del modelo de Goodwin, con pizarra digital y todo, ¿sí? Es más, aquí también tienen un enlace que les va a llevar a unos apuntes en donde está explicado bien a detalle, ¿sí? Bien a detalle el modelo de Goodwin. ¿Sí? Que es obviamente una explicación que también empata con los videos que están ahí, ¿sí? Entonces ahí está bien a detalle explicado el modelo de Goodwin con sus supuestos, desarrollo, etcétera, ¿sí? Y varias interpretaciones incluso. No podemos detenernos, repito, a ver todo este detalle porque esto toma algunas sesiones. De hecho, aquí pueden ver que son como una, dos, tres, cuatro, cinco videos de más de hora y media cada uno. Entonces, obviamente que no es viable que nosotros entremos a ese nivel de detalle, pero sí quiero dejarles constancia de que están estos videos como opcionales por si desean entrar al detalle del modelo de Goodwin. Me interesaría muchísimo que alguno de ustedes quiera ver esto para que se entere un poco más de cómo se hacen estos modelos. ¿Ya? Aquí duras penas les voy a mostrar una, si quieren, una panorámica del modelo. Esta clase, este video va a ser más bien de una panorámica, pero los detalles están en estos videos de modelos de crisis. ¿Sí? Entonces ahí están todos los detalles, colegas, para que ustedes, si desean, le entren y le analicen más a fondo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, bueno. Esa es la idea del modelo de Goodwin, o sea, mejor dicho, donde están los detalles del modelo de Goodwin. Nosotros aquí simplemente vamos a ver de forma muy general y panorámica el modelo y nos vamos a concentrar más en los resultados. ¿Sí? Nos vamos a concentrar un poco más en ver qué lecciones nos deja el modelo de Goodwin. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es Goodwin. Ya vieron dónde está el artículo original, por si quieren leer el artículo original. Ya vieron que tenemos videos como quien dice de material extra, en donde se hace más la matemática del modelo. O sea, de hecho, verán, para entender estos modelos se necesita algo de cálculo, ¿sí? Y sobre todo algo que se llama derivación en el tiempo, o sea, cálculo. Entonces, todo eso está incluso en este video. O sea, en este video tienen este primero, es un elemento básico sobre cambios de variables en el tiempo y un poco de cálculo, ¿sí? Un repaso. Entonces, les recomiendo muchísimo que vean sobre todo el primer video opcional, si es que quieren entender mejor el modelo de Google. ¿Ok? Bueno, entonces ahora sí. De hecho, ¿saben qué? En esta lámina voy a ponerle entre paréntesis. eh, Aquí entre paréntesis voy a ver material extra, voy a ponerle, ¿no? Ver videos sobre modelos de crisis. ¿Ya? Entonces ahí está el detalle. Pero no vamos a entrar en ese detalle ahorita, ¿ok? Pero bueno, vamos entonces. ¿Cuál es la idea básica del modelo de Goodwin? Entonces, verán, este es un modelo matemático, o sea, quede bien claro que es un modelo matemático, ¿sí? De carácter macroeconómico. Es un modelo macroeconómico, ¿ya? Entonces, un modelo macroeconómico, y como ustedes bien saben, todos los modelos matemáticos económicos están cargados de supuestos, ¿ya? Entonces, antes de empezar, ¿por qué tenemos que usar supuestos?
Tenemos que usar supuestos porque con los supuestos nosotros logramos hacer una simplificación de la realidad. ¿Sí? Simplificación de la realidad. No podemos nosotros querer entender de golpe la realidad porque es muy compleja, ¿sí? Es muy compleja. O bueno, al menos desde la convención de los economistas es que la economía es tan complicada, la economía capitalista, tiene un montón de elementos. Entonces, para poder entenderla a través de modelos, hacemos simplificaciones, ¿sí? Entonces, los supuestos son simplificaciones para poder tener un modelo bastante o relativamente sencillo con el cual podamos estudiar la economía capitalista, ¿ya? A mucha gente no le gustan los supuestos, ¿sí? Porque sienten que se pierde realismo. Sí, es verdad, se pierde realismo. Pero si tú quieres darle realismo al modelo, tú puedes tomar cualquiera de los supuestos que no te gusta y quitarlo y hacer los cambios respectivos en las ecuaciones para ver qué pasa. ¿Sí? O sea, el hecho de que usemos supuestos no significa que no se puedan quitar los supuestos. Claro que se pueden quitar, pero haz de cuenta lo siguiente. Cada supuesto que tú quitas porque no te gusta y quieres darle más realismo al modelo, o sea, un modelo más realista, más realismo, suele implicar más complejidad. ¿Sí? Un modelo más complejo, matemáticamente más difícil de manejar. Entonces hay que encontrar un balance entre realismo, complejidad y tu objetivo. ¿Sí? Nuestro objetivo, colegas, es entender los ciclos capitalistas. ¿Sí? O sea, buscamos entender estas interpretaciones cíclicas. No queremos nada más. ¿Sí? No queremos nada más. Entonces, yo creo que este es un mérito del modelo de Goodwin. En muy poquitas palabras, 5 páginas, y muy poquitos argumentos, Goodwin llega a explicar los ciclos. Entonces, todo lo que le pongamos extra le va a hacer modelo más complicado, pero no va a quitar la esencia del modelo. ¿Sí? O bueno, podría afectarle un poco la esencia del modelo, pero claro, ya necesitaríamos matemática más difícil para poder interpretarlo. Pero bueno, colegas, vamos entonces a los supuestos del modelo de Goodwin. Primero, vamos a asumir una economía cerrada y sin gobierno, ¿ya? Economía cerrada y sin gobierno, ¿por qué? Porque no va a ser vital para nosotros ni preocuparnos de que haya comercio exterior, ni tampoco queremos ver el impacto del gobierno en los ciclos, ¿ya? Ahora, ojo, alguien podría decir, esto es muy irrealista. Sí, excepto a menos que estés pensando en que este es todo el mundo capitalista. ¿Sí? De hecho, entre paréntesis vamos a poner eso. Imaginemos al mundo capitalista en su conjunto. Capitalista en conjunto. ¿Ya? Entonces, eso podría darnos un poco la pista de que estamos imaginándonos a todo el planeta, todo el mundo capitalista, ¿sí? Que obviamente si tomamos en cuenta todo el mundo, ahí sí tiene más sentido hablar que sea economía cerrada, ¿no? Bueno, sería de pensar, ¿no? O sea, ¿con quién tiene transacciones la economía global capitalista? Tal vez podría tener transacciones con economías no capitalistas, ¿no? Pero vamos a asumir que son irrelevantes para este argumento, ¿ya? Tal vez yo más que la economía cerrada, a mí me preocuparía la discusión de una economía sin gobierno. ¿Por qué? Porque, como les he dicho en estas clases, el rol sobre todo de China en el capitalismo tal vez es más y más importante. Entonces, el gobierno puede que se vuelva un factor clave en la dinámica del capitalismo. Pero bueno, por ahora no lo vamos a meter aquí, ¿sí? Así que vamos a dejar de lado el gobierno. Entonces, el primer supuesto, ¿no? Vamos a asumir que economía está cerrada y el gobierno no aparece en este modelo. ¿Qué más? Segundo supuesto, vamos a asumir que la productividad laboral crece a una tasa constante alfa. Alfa mayor o igual a cero, ¿ya? Entonces, la productividad laboral, ¿qué es? Es básicamente cuánto aporta cada hora de trabajo en la producción. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo este supuesto en los símbolos, en la matemática, cómo se ve. Pero ahorita quiero la intuición. Entonces, ¿qué significa este supuesto de productividad? Voy a mejor a subrayarlos nomás. ¿Ya? Productividad laboral que crece a una tasa constante, básicamente significa que hay la posibilidad de que los trabajadores sean cada vez más productivos. Entonces, una hora de trabajo te va a dar una cantidad de productos y vamos a asumir que esa productividad tiende a crecer a una tasa alfa. ¿Ya? Entonces, cuando veamos alfa, significa la tasa a la que crece la productividad. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, no es nada del otro mundo. Por ejemplo, no digamos que en una hora produces 5 zapatos. ¿Ya? O digamos esto, en una hora tú produces 100 zapatos como trabajador. ¿Ya? Si tienes una tasa de crecimiento alfa, entonces con la misma hora, pasando el tiempo,
producirás 100 más alfa zapatos. O sea, un incremento del alfa por ciento, ¿ya? Si quieren verlo así, ¿no? O sea, alfa sería una tasa de crecimiento de la productividad del trabajo o productividad laboral. ¿Bien? ¿Qué más? Vamos a asumir también que la oferta laboral crece a una tasa constante beta. Entonces tenemos dos constantes hasta ahora, ¿no? Alfa, crecimiento de la productividad de los trabajadores. Beta, crecimiento de la oferta laboral. ¿Qué o quiénes componen la oferta laboral? Los trabajadores que salen al mercado laboral a buscar empleo. Si quieren, esto podría, como quien dice, asumirse como la tasa de crecimiento de la PEA, de la población económicamente activa, si queremos verla así, ¿no? O sea, los trabajadores que están ofreciendo su fuerza de trabajo, están buscando un empleo de forma activa. Entonces, beta es el porcentaje en el que crece la PEA, si quieren verlo de forma intuitiva. ¿Sí? Si quieren verlo de forma intuitiva, también alfa podría ser la tasa de crecimiento del PIB per cápita. O sea, el PIB, bueno, no por cápita, PIB, perdón, por hora trabajada, por hora trabajada. ¿Ya? Entonces, si quieres, alfa podría ser la tasa de crecimiento del PIB por hora de trabajador y beta sería y trabajadora, ¿no? Hombres y mujeres. Y beta sería la tasa de crecimiento de la oferta laboral, o sea, de la población económicamente activa. ¿Ya? Esos van a ser nuestros supuestos de partida. Repito, no, ya vamos a ver en las ecuaciones cómo se representan estos supuestos. Ahorita quiero más bien la intuición, o sea, quiero que imaginen que estamos en un mundo donde aceptamos que los trabajadores pueden ser cada vez más productivos, ¿sí? O sea, aceptamos que los trabajadores pueden ser cada vez más productivos y también aceptamos la posibilidad de que cada vez haya más y más trabajadores que buscan trabajo, ¿sí? Más y más personas que están ahí buscando un trabajo. Recuerden que la PEA contiene al empleo y al desempleo, ¿sí? Empleo más desempleo, ¿sí? Entonces esa distinción empleo y desempleo va a ser importante en este modelo, ¿ya? ¿Qué más? Vamos a asumir que todas las magnitudes del modelo están medidas en términos reales. ¿Qué significa reales? Dejamos de lado la inflación, ¿sí? Dejamos de lado la inflación. No hay inflación en este modelo. Dejamos de lado el tema de los precios. Todo está medido a precios constantes, ¿sí? Eso significa términos reales. O sea, asumimos que el modelo tiene precios constantes, ¿ya? Y a la vez vamos a asumir que todo está medido en términos netos. ¿Qué significa? Dejamos de lado la depreciación del capital, ¿ya? Asumimos que ya se restó la depreciación del capital, por ejemplo, máquinas, herramientas, equipos, aunque bueno, ahí viene la discusión de qué es capital, pero bueno, no vamos a discutir eso aquí penosamente. Entonces imaginen, ¿no? Máquinas, equipos, herramientas, edificios, todo lo que ustedes llamen capital. Digamos que la depreciación de esos factores la dejamos de lado. Y también dejamos de lado la inflación, ¿ya? Repito, esto puede sonar muy real, ¿no? ¿Cómo no va a haber inflación? No sé qué. Si es que quieren, después ustedes le ponen inflación, ¿ya? O sea, no hay que asustarse. O sea, siempre que ustedes vean un modelo, recuerden el objetivo, entender los ciclos. Si no hay inflación, los ciclos de este modelo serán ciclos que no son causados por la inflación. Esa es la idea, ¿no? ¿Qué más? Vamos a asumir que todos los trabajadores son asalariados, o sea, todos los trabajadores reciben un salario y solo consumen. O sea, los trabajadores solo van a consumir. O sea, su salario, el salario de los trabajadores, meramente va a servir para que ellos compren aquello que requieren para sobrevivir, consumo. Y en cambio vamos a asumir que los capitalistas solo acumulan. ¿Ya? O sea, los capitalistas no van a dedicarse sus recursos al consumo, sino que vamos a asumir que ellos siempre están reinvierte y reinvierte sus ganancias. Ya vamos a ver en las ecuaciones cómo se ve esto, pero la idea es esa, ¿no? Entonces, para simplificar, trabajadores solo gastan su salario en consumo, los capitalistas solo se dedican a la inversión. Sí, esa sería un poco la idea. Trabajadores solo consumen, capitalistas solo invierten. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí hay una variable que es histórica en estos modelos macroeconómicos de este estilo, como el de Goodwin y otros, y es que hay una variable que se llama relación capital-producto, que la vamos a llamar sigma. Esta es la letra, son letras griegas, ¿no? Estoy usando la notación original de Goodwin, si no me equivoco, disculparán, ¿no? Pero es la original de Goodwin. Alfa, beta, este es sigma, ¿ya? Entonces, ¿qué es sigma? Sigma va a ser la relación capital sobre producto. Si quieren producto le podemos llamar, creo que le llamamos Y aquí, o no me acuerdo, ¿ya? Pero, ¿qué es la relación capital-producto? Vamos más bien a la intuición. La relación capital-producto es una variable que me dice, ok,
Para obtener una unidad de producción, ¿cuánto capital necesito? Entonces, a veces uno podría decir que esto es más o menos una medida de la tecnificación, ¿sí? O sea, para producir una unidad, por ejemplo, aquí no, ¿cómo se interpretaría esto? Para producir una unidad del producto, necesito sigma unidades de capital, ¿sí? Esa sería la interpretación, repito, ¿no? Si quiero producir una unidad de producto, necesito sigma unidades de capital, ¿ya? De hecho, ¿saben qué? Voy a poner nomás esa interpretación aquí, ¿ya? Un segundo nada más. De paréntesis, para obtener una unidad de producto, se requiere sigma unidades de capital. ¿Ya? Entonces, más o menos un indicador de tecnología, ¿no? Se requiere sigma unidades de capital. Ya. Un segundito. Vamos a hacer un poco más. Pequeño Goldwing. Y pongamos aquí Richard Goldwing. Ya. Okay. Entonces, esa es la idea de la relación capital-producto. Entonces, la relación capital-producto es una medida de tecnificación, más o menos, ¿no? Aproximadamente. O sea, esta es una relación de tecnificación y vamos a asumir que es constante. O sea, para producir una unidad, siempre vamos a necesitar sigma unidades de producto. Perdón, de capital, ¿no? O sea, para producir una unidad de producto, siempre vamos a necesitar sigma unidades de capital. ¿Ya? Es el supuesto. O sea, la tecnología se va a mantener constante o se va a mantener estable. Tecnología estable. ¿Ya? Ok. Y luego viene otro supuesto. Permítanme borrar esto, ¿no? Ya vamos a volver a resumir esto un poquito más en nuestra pizarra. Pero vamos al último supuesto. El último supuesto que está aquí dice que la tasa de variación del salario real, W, entonces fíjense, W es el salario real. La tasa de variación del salario real, W, va a depender de la tasa de empleo es B, y esto va a depender o se va a fundar en una curva de Phillips, ¿ya? Y la curva de Phillips es esta que está aquí, ¿ya? Entonces, antes de continuar, colegas, vamos a copiar esta lámina, ¿sí? Y vamos a explicar muy rápidamente las consecuencias de cada uno de estos supuestos, ¿no? No voy a hacer un análisis muy detallado, verán, reitero, ¿no? El detalle matemático está en los videos extra que les he mencionado, ¿sí? O sea, esto no es un apunte de clase, esto simplemente es un detalle rápido. Pero si ustedes quieren más detalle matemático, tienen los videos que les presenté al inicio. Entonces ahí pueden ustedes ver los detalles. Yo solo quiero quedarme con la idea general, ¿no? A ver, solo quiero ver cómo va a ser producción, ya. Entonces, verán. Volvamos a los supuestos. Por ejemplo, el supuesto A, ¿qué dice? El supuesto A plantea economía cerrada y sin gobierno. Si tenemos una economía cerrada y sin gobierno, entonces la producción, ¿en qué se divide? Se divide simplemente en consumo más inversión. Y no hay más. ¿Sí? Esa sería la idea del primer supuesto. No hay más que consumo e inversión. ¿Qué dice el supuesto B? El supuesto B decía, tenemos productividad laboral que crece a una tasa constante alfa. ¿Ya? ¿Qué es la productividad laboral? La productividad laboral, déjenme solo quiero ver que quiero usar exactamente la misma notación. ¿Ya? Entonces, la productividad laboral podemos nosotros analizarla como una Q minúscula, que sería la división entre la producción total y las horas trabajadas. L va a representar las horas trabajadas, Q la producción total. ¿Ya? Entonces, estamos diciendo que la tasa de crecimiento de Q va a ser igual a alfa. ¿Sí? O sea, alfa es un porcentaje que me dice cómo crece la Q. ¿Sí? Ok. Eso es el supuesto B. El supuesto C, ¿qué dice? El supuesto C dice oferta laboral que crece a una tasa laboral, a una tasa constante beta. ¿Ya? La oferta laboral. Entonces, déjenme solo quiero verificar si tengo yo N. Ya. Entonces, digamos, colegas, que nosotros tenemos N, ¿sí? Como la P. ¿Ya? O el total de horas que ofrecen las personas para trabajar, ¿no? Si es que medimos todo en horas, pero digamos que esto es un aproximado de la P. Entonces, beta no sería más que la tasa de crecimiento de esta N o de la P, ¿sí? Tasa de crecimiento de la P, ¿sí? Ese sería beta. Entonces ya tenemos el supuesto C, ¿no? A, B, C. El supuesto D dice, los precios no van a aparecer, son precios constantes, ¿sí? Entonces, términos reales, ¿no? O sea, no hay inflación. No hay inflación.
Una forma típica para trabajar un modelo sin inflación es asumir que los precios son iguales a uno, ¿sí? Y los precios se quedan fijos en uno, no les tomas en cuenta, ¿ya? Y bueno, la depreciación del capital no va ni a aparecer, o sea, todo lo que sea depreciación va a ser igual a cero. Depreciación igual a cero. Ya, ese es el supuesto D. El supuesto E dice que, estos son supuestos clave, vean, por ejemplo, el supuesto E dice trabajadores solo consumen. Entonces tenemos A, B, C, D, ya, el supuesto E. El consumo va a venir solo de los trabajadores. Los trabajadores que ofrecen, perdón, trabajan horas L, L es el número de horas que trabajan, y esas L le multiplicamos por un W que sería el salario real por hora trabajada. Trabajas 10 horas y le multiplicas por el salario por hora, digamos $2 por hora. 10 por 2, $20. Ese es el consumo. O sea, el consumo va a depender solo de los trabajadores, ¿sí? Mientras que la inversión, ¿sí? La inversión va a depender solo de los capitalistas que solo acumulan. Entonces la inversión va a ser igual a las ganancias de los capitalistas. O sea, los capitalistas van a usar todas sus ganancias para la inversión. ¿Sí? Todas las ganancias de los capitalistas para la inversión no van a ahorrar nada, perdón, no van a gastar nada para el consumo. ¿Sí? No van a usar nada para el consumo los capitalistas. Alguien puede decirme, pero profe, si no consumen los capitalistas se mueren de hambre. Sí, pero consideramos que el consumo de los capitalistas no es una variable relevante al modelo. ¿Sí? O sea, decimos que el consumo capitalista es muy pequeñito, tan pequeñito que le quejamos de lado. Pero si quieren, le pueden poner ustedes, pero obviamente ya se hace más complicado el modelo, ¿no? Entonces ya tenemos el supuesto E. El supuesto F que dice, la relación capital-producto sigma, entonces ahí tenemos, a ver, la ecuación, el supuesto F, sigma es la relación entre capital y producción, ¿sí? Es la relación capital-producto, ¿sí? Entonces la relación capital-producto. O sea, me dice cuántas unidades de capital necesito para una unidad de producto. Y eso vamos a asumir que es constante. ¿Ya? Vamos a asumir que esta es una constante. ¿Ya? Y finalmente viene el supuesto G, que es el que más me motiva a tener este apunte. Verá, el supuesto G dice que, primero la intuición del supuesto G. El supuesto G dice que la tasa de variación del salario real, W, depende de la tasa de empleo B. ¿Ya? Primerito eso. O sea, la tasa de variación sería la tasa de crecimiento, pero también puede caer el salario real, porque después vamos a dejarle como tasa de variación. La tasa de variación del salario real, ¿sí? Recuerden que W es salario real, ¿no? ¿Por qué salario real? Porque no tenemos precios, los precios se quedan constantes en uno. Entonces, la tasa de variación del salario real, vamos a decir que es una función de la tasa de empleo. La tasa de empleo es B, ¿sí? Tasa de empleo. ¿Qué es la tasa de empleo? Bueno, obviamente la tasa de empleo B va a ser el total de horas trabajadas sobre el total de horas ofertadas. L sobre N. ¿Ya? De hecho, voy a escribir eso aquí, ¿no? Un segundito. La tasa de variación depende de la tasa de empleo, coma, o sea, lo que acabamos de decir, ¿no? O sea, la tasa de variación de W es una función de la tasa de empleo. Y ahí me notan algo peculiar, dice, que eso depende de una curva de Phillips, ¿ya? Entonces es la parte que quiero explicarles ahorita, ¿ya? Entonces, verán, la curva de Phillips, ¿sí? Una curva de Phillips, esto sí es un tema crucial que hay que notar. Penosamente igual, solo lo voy a mencionar de pasada porque no tenemos mucho tiempo, pero ustedes pueden ver los videos si quieren ver el test matemático. La curva de Phillips actualmente se la interpreta como una relación entre inflación y empleo, o desempleo, ¿no? O sea, desempleo-inflación es la curva de Phillips. Pero Goodwin usa la curva de Phillips original, la del propio Phillips, ¿sí? La curva original de Phillips, la que arma Phillips del año 58, si no me equivoco. Entonces, Phillips plantea una curva en donde dice, yo creo que la tasa de variación del salario real depende justamente de esto, de la tasa de empleo, ¿sí? O sea, el artículo original de Phillips
no el que se aprende hoy en día en macro, ¿no? Ustedes en macro, cuando estudian la curva de Phillips, es una relación entre empleo y la inflación, ¿no? Pero el Phillips original, en realidad no estaba estudiando inflación, estaba estudiando salarios. Y es una historia muy interesante la que cuenta Phillips cuando habla de esta curva. Phillips plantea, sí, en el año, justo en el año 58 es, ¿no? Sí, William Phillips, 1958, ¿no? El artículo original de Phillips, lo que él plantea es, ok, si sube el empleo, ¿sí? Mayor empleo, entonces los trabajadores van a tener mayor poder de negociación, mayor poder de negociación de los trabajadores, por muchas razones. Son más los trabajadores contratados, pueden formar sindicatos, o sea, es un mayor número de gente contratada. Y ese mayor poder de los trabajadores para negociar puede empujar al alza al salario real, ¿sí? Aumenta el salario real. Y al revés, si la tasa de empleo es baja, o sea, hay menor empleo, entonces cae el poder de negociación de los trabajadores y por tanto puede caer el salario real. Es una intuición bien interesante, ¿no? O sea, la dinámica del salario real depende del poder de negociación de los trabajadores y ese poder de negociación de los trabajadores depende de cuántos están empleados. Imagínate esta situación. Si hay un enorme desempleo, ¿sí? Hay un enorme desempleo, un trabajador está en una situación débil, porque puede venir el capitalista y decir, verás, hay muchos desempleados, te voy a pagar la mitad. Si no quieres, bueno, te despido y contrato a otro de los desempleados. Entonces, obviamente, el trabajador está vulnerable. En cambio, si hay mucho empleo, ¿sí? El capitalista no le puede bajar fácilmente el salario. Y es más bien el trabajador el que dice, ¿sabe qué? Me paga más. Y si no, vea a quién contrata. No hay nadie más. Entonces me tiene que subir el sueldo. O sea, es como quien dice, según el empleo, al menos según la hipótesis original de Phillips, el poder de negociación de los trabajadores influye en el salario. ¿Sí? Entonces es una idea bien, es una intuición bien importante que se va a quedar con nosotros en este curso. ¿Sí? O sea, nosotros vamos a mantener este supuesto de que el salario real está vinculado al empleo. ¿Ya? Repito, ¿no? Alguien puede decir, no es tan así, profe, hay otros factores, etcétera. Sí, es verdad, pero entonces ustedes lo pueden poner en el modelo, ¿no? Entendamos bien el modelo, ¿ya? Ahora, ¿qué curva de Phillips usa Goodwin originalmente, ¿no? Entonces, veamos nuevamente el artículo original de Goodwin. Vamos a ver el artículo de Goodwin. Goodwin, en su modelo, utiliza una versión sencilla de la curva de Phillips para no complicarnos, o sea, porque él obviamente no quiere llegar a un modelo muy complicado, quiere más bien llegar a un modelo simple, sencillo. ¿Ya? Entonces, esperemos de un segundo que se cargue el artículo de Goodwin. Eh, ya, entonces, aquí Goodwin, tenemos abajo. Mm, Entonces, esta es la que usa Goodwin, ¿no? Esto de aquí. Esta es la curva de Phillips que usa Goodwin, que es la misma que vamos a usar nosotros y que les voy a explicar ya la forma particular de la ecuación, ¿no? Pero quiero que primero tengan la idea. Esta es la tasa de variación del salario real y este es el empleo. Los demás son constantes, ¿ya? Entonces ahora vamos a tratar de entender esto, sí, vamos a tratar de entender esta curva de Phillips súper rápido. Primero vamos con la tasa de variación. La tasa de variación del salario real, ¿a qué es igual? ¿Ya? Entonces verán, no tengo mucho tiempo para explicar esto a detalle. Está en los videos y sobre todo les recomiendo, si quieren entender mejor ya la matemática, el video uno del modelo de Goodwin. Ahí tienen el video uno, lo pueden revisar. Aquí solo les voy a dar la idea. Nosotros podemos considerar que el salario real es una función del tiempo. Esto les puede sonar muy familiar a algunos, una serie temporal. O sea, yo puedo decir que el salario real depende del tiempo, ¿ya? Si el salario real depende del tiempo, entonces nada me quita que yo saque la derivada del salario real con respecto al tiempo, ¿sí? La derivada del salario real con respecto al tiempo, ¿ok? Esta derivada del salario real con respecto al tiempo podemos tomarle como una aproximación o una primera aproximación
de la variación del salario real, que es lo mismo que decir un salario final menos inicial, pero bueno, variación. Ustedes ya están estudiando series temporales, así que esto no es mayor cosa. Entonces, uno puede aprovechar el cálculo para aproximarse a las variaciones, ¿sí? No es perfecto, no es perfecto. Esta es una primera aproximación lineal. Esto viene del polinomio de Taylor, series de Taylor que no vamos a mencionar en este curso. Pero la idea es esa, o sea, yo puedo, si es que asumo que una variable depende del tiempo, decir, ok, el cambio de esta variable en el tiempo lo puedo sacar con una derivada respecto al tiempo y puedo usar esa derivada como una aproximación de la variación de la variable, ¿sí? Ahora, las derivadas con respecto al tiempo son un caso particular de derivadas que en economía, bueno, y también en física, pero nosotros aquí nos centramos en economía. La convención es a veces escribirlas de esta manera o escribirles más rápido W punto. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes de aquí en adelante vean un modelo que tiene W punto o X punto, lo que sea, pero con un punto arriba, significa que a la variable le estamos sacando su derivada con respecto al tiempo. De hecho, eso mismo está escrito en la lámina, ¿no? O sea, en la lámina ustedes pueden ver que W punto es la derivada de W con respecto al tiempo, ¿sí? Que es una aproximación de la variación, ¿ya? Ahora, si yo tomo esta derivada con respecto al tiempo, W punto, y le divido para el W original, ¿sí? Esto se va a aproximar a la variación del WT dividida para WT, ¿sí? ¿Qué es esto que está del lado derecho? Es la tasa de variación, ¿sí? Es la tasa de variación. ¿Cómo sé que es la tasa de variación? Es la tasa de variación porque la variación de WT sobre WT es como tener W final menos W inicial sobre W inicial, haciendo T igual inicial. Y T más 1, disculparán cualquier ruido de fondo, ¿no? Entonces T haciéndole inicial, T más 1 haciéndole final, ¿sí? Eso es lo mismo, ¿ya? Es una tasa de variación, o sea, esto es igual a la tasa de variación de W, ¿sí? Entonces, uno puede aproximarse a la tasa de variación de W por medio de la derivada de la variable con respecto al tiempo dividida para W o para la variable original, ¿sí? Eso primeramente, colegas, porque ustedes se van a topar bastante con estas notaciones con punto. Entonces, quiero que entiendan desde ya que la notación con punto significa derivada con respecto al tiempo, ¿sí? Eso significa el W punto. Entonces, cuando vemos una curva de Phillips, que dice lo siguiente, entonces la curva de Phillips tiene esta estructura. La tasa de variación de W la aproximamos con cálculo W punto sobre W. Y esto vamos a asumir que es igual a una ecuación lineal, que va a depender de la tasa de empleo. B, recuerden que es la tasa de empleo, ¿no? Tasa de empleo. Entonces, esta tasa de empleo va a afectar al salario real. ¿De qué maneras? Vamos a asumir que hay una constante ρ. Disculpen las letras griegas, estoy usando la notación original de Goodwin, ¿no? Esta es la letra griega ρ, positiva. ¿Qué va a significar esto? Una tasa de empleo multiplicada por ρ va a presionar al alza los salarios, porque esta es la tasa de variación, ¿no? Es el cambio porcentual de los salarios. Entonces, este es, digamos, el impulso positivo a los salarios. Un empleo más grande, digamos, crece el empleo. Un aumento del empleo va a empujar al alza, un aumento del empleo va a empujar al alza al salario real, ¿sí? Y aparte tenemos un menos gamma, menos gamma. Gamma también es otra constante positiva. Gamma, si quieren, es una fuerza que en cambio le está empujando al salario real a la baja, ¿sí? Entonces, si quieren, esta puede ser la presión de los capitalistas para bajar el salario. Puede interpretarse así, ¿no? En realidad Goodwin no lo interpreta así, pero lo podemos nosotros interpretar así. Este gamma, si esta es la letra griega gamma, esa letra griega gamma me puede decir, ok, hay una presión gamma para bajar el salario, ¿sí? La tasa de variación que se vaya abajo, que incluso sea negativa, menos gamma por ciento. En cambio, el empleo de los trabajadores hace que el salario suba a un factor ρ por B por ciento.
¿sí? Si quieren interpretarle como porcentajes. O sea, este de aquí, gamma, sería el porcentaje de caída del salario real y rho por B sería el porcentaje de incremento del salario real. Son dos fuerzas, ¿sí? Dos fuerzas. Una fuerza que está empujando el salario real al alza y otra que está empujando el salario real a la baja, ¿ya? Esa es la idea de esta curva de Phillips, que trata de representar el hecho que si hay más empleo, los trabajadores tienen más poder de negociación y pueden empujar a mejorar el salario real. ¿Sí? ¿Ok? Repito, ahorita les estoy dando solo la idea. Ya con esta idea es suficiente para evaluación, pero si quieren entender ya el detalle, cómo se calcula y todo, tienen los videos extra, ¿no? En donde ustedes pueden ahí ver cómo se hace con más detalle y más interpretación incluso de la curva de Phillips, ¿no? Pero bueno, la idea básica de la curva de Phillips entonces es esa, ¿no? Es básicamente que se indica lo siguiente, ¿no? El salario real crece más rápido, sí, a mayor tasa de empleo. O sea, es esta idea que estábamos nosotros señalando, ¿no? Si crece B, pues con rojo, si crece B, eso va a empujar a que crezca el salario real. ¿Sí? Entonces, una idea bien interesante, ¿no? Y bien sencilla, o sea, a través de un poco de cálculo y a través de una idea bien sencilla, una ecuación bien lineal, una ecuación lineal, Goodwin recoge esta idea que es bastante cercana a la economía clásica y a Marx, de que más trabajadores, más empleados, trabajadores que están en mayor cantidad, con estabilidad laboral, piénsalo así, ¿no? O sea, tienes muchos trabajadores contratados, pueden ganar más sindicatos, todo eso puede darles más poder de negociación y hacer que suban los salarios, ¿sí? Entonces, esa es la idea de la curva de Phillips, ¿ya? Entonces, tenemos esa curva de Phillips. Muy bien. Antes de pasar, no sé si tengan alguna pregunta, por favor, sobre la curva de Phillips, porque esto sí es una pieza clave del modelo que hay que entender, ¿no? O sea, esta es la pieza clave del modelo. Los demás son supuestos convencionales, pero esta es una pieza clave, la curva de Phillips. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, por favor. ¿No? Pongamos de solo el nombre esto, ¿no? Esta es la tasa de variación, variación del salario real. Ya. Ok. Si no tenemos preguntas sobre la curva de Phillips, podemos asumir que más o menos se entiende, ¿ya? Entonces, pasemos. Entonces, aquí está en una sola lámina lo que en realidad se hace en dos o tres videos. O sea, ustedes pueden ver los videos para, si quieren verlo paso a paso, ¿no? No voy a explicar paso a paso, solo les explico aquí la idea general del modelo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el modelo de Goodwin en una sola lámina, ¿ya? Entonces, aquí tienen la anotación, ¿no? Q minúscula va a significar la producción, Q minúscula ha sido producción, entonces aquí cometí un pequeño error, donde dije productividad. Aquí no sería esta Q, ya, entonces sería aquí Q minúscula, ¿no? Entonces aquí sería Q minúscula nada más. Q minúscula. Entonces esta es la tasa de crecimiento de Q sobre L. Disculpen, aquí no. Entonces aquí Q sobre L. O sea, Q es para producción total. Y también tendría que corregir, aunque esto no les voy a dar, no es apunte de clase, solo es una idea nada más, ¿no? O sea, lo único que estoy tratando de decir es que no es Q mayúscula, sino Q minúscula, ¿no? Ya. Entonces, bien, Q minúscula va a representar la producción, K es el capital, W es la tasa salarial, A va a ser la productividad del trabajo, ¿sí? A es la productividad del trabajo, entonces esto de aquí le está llamando A. Grandioso, entonces vuelvo a borrar, disculpen. Entonces A no. A es producto sobre horas de trabajo, ¿ya? Entonces A es la productividad del trabajo, alfa es la tasa de crecimiento constante. Esto de aquí, colegas, es una forma en la que uno puede sacar la tasa de crecimiento y hacerle constante a la A, ¿ya? Les voy a mostrar esto así rápido, ya esto es también parte del cálculo que en el video respectivo se explica mejor, ¿no? O sea, aquí solo les doy la idea. Digamos que ustedes dicen A es la productividad del trabajo, o sea, es la cantidad producida sobre las horas de trabajo L, ¿ya? Pero ustedes también pueden decir que yo quiero que esto sea igual a una A0, que es un nivel constante, E a la alfa T. ¿Qué es lo que está aquí, no? A es igual a 0, E a la alfa T, ¿ya? Saquemos logaritmo natural de toda esta expresión. Si saco el logaritmo natural, ¿qué tendría? Logaritmo natural de A igual logaritmo natural de A0, E a la alfa T, ¿sí? O sea, logaritmo natural de A igual. Aquí tengo yo un producto,
Me quedaría como logaritmo natural de A0 más este alfa t es, bueno, escribamos todo, logaritmo natural de E a la alfa t, ¿ya? O sea, logaritmo natural de A es igual al logaritmo natural de A0 más logaritmo natural de E a la alfa t. Alfa t baja porque es un exponente. Recuerden que en los exponentes el logaritmo hace que el exponente baje como un factor. Y logaritmo natural de E que es 1, ¿no? Por definición, logaritmo natural de E que es 1, ¿ya? Ahora, les invito a sacar la derivada temporal de esta expresión. O sea, la derivada con respecto al tiempo del logaritmo natural de A sería igual a la derivada con respecto al tiempo de ¿qué cosa? Logaritmo natural de A0 más alfa t. ¿Sí? Es como que estoy derivando con respecto al tiempo. La derivada del logaritmo, ¿a qué era igual? Si ustedes se acuerdan, la derivada del logaritmo es 1 sobre A por la derivada interna, o sea, A punto. ¿Sí? O sea, la derivada del logaritmo es 1 sobre A por la derivada interna, la regla de la cadena. Esto es igual. A0 es una constante. ¿Sí? A0 es una constante. La derivada de una constante siempre es cero. Y la derivada de alfa t con respecto al tiempo es alfa. O sea, en pocas palabras, a punto sobre A les queda alfa. Y a punto sobre A sabemos que es una aproximación de la tasa de variación de A. ¿Ya? Esto que acabo de hacer, colegas, así demasiado rápido, es lo que ustedes van a encontrar en los videos con más detalle. Sí, en los videos con más detalle ustedes van a encontrar ya explicadito con calma, cuando tienen el logaritmo, la derivada y todo eso. Y aquí yo lo estoy haciendo de golpe, pero en esos videos tienen el detalle. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tienen una función a y le ponen igual a e a la alfa t por una constante, esa alfa es la tasa de crecimiento. ¿Sí? No hace falta que se sepan eso a detalle, ¿ya? Lo que me interesa es que entiendan que simplemente alfa es la tasa de crecimiento de la productividad, ¿ya? Sigma es la ratio capital producto, ya habíamos dicho esto, o sea, esto es cuántas unidades de capital se requieren por producto. N es la oferta de trabajo, beta es la tasa de crecimiento, si bien que aquí está lo mismo, ¿no? N igual a N0 E a la beta T. Entonces, beta representa la tasa de crecimiento. Y L es el número de horas trabajadas. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué hace Goodwin? ¿Qué hace Goodwin con todo esto? ¿Ya? Veamos. Quiero darles una... Vamos a ver estos apuntes en donde está esto resumido. ¿Ya? Para que por lo menos no se sienta tampoco que les lanzo de golpe las ecuaciones nada más, ¿no? O sea, para que un poco vean el desarrollo, ¿no? Entonces aquí están estos apuntes, que ustedes pueden verlo con más calma. Ahí está incluso la anotación, ¿no? Se explican las variables, se explica con ejemplos bien bonitos, ahí se explica cuando una variable es función del tiempo, se explican diferentes interpretaciones, la tasa de variación, o sea, ahí tienen todo esto, ¿no? ¿Ya? Pasemos. Bueno, y aquí tienen un montón de interpretaciones, ¿no? Ahí está la curva de Phillips más explicada, y la pueden ver, ¿sí? Ahí tienen la curva de Phillips, y ahí está el desarrollo del modelo, o sea, justamente en donde estamos, ¿no? Entonces, aquí se explican cómo se obtienen sus ecuaciones, las ecuaciones del modelo de Goodwin, ¿ya? Entonces, tienen una serie de despejes, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que hay unas variables y unos despejes, y al final Goodwin llega a una primera ecuación, ¿sí? Entonces, digamos, no quiero que ustedes sepan los despejes, pero si pueden aprenderlos mejor, ¿no? O sea, mejor, o sea, ustedes aprenderían bien el modelo. Pero lo que quiero es que capten más bien la idea. Con sus supuestos de partida, más esta notación, más la curva de Phillips, Goodwin llega a una primera ecuación, ¿sí? En donde él hace un vínculo entre dos variables claves del modelo. Entonces, el modelo tiene dos variables claves. La primera variable clave del modelo es la tasa de participación de los trabajadores en el producto. U. ¿Qué es U? U es igual a ¿cuánto reciben los trabajadores? Los trabajadores reciben, quiero en rojo, U igual W por L. ¿Qué es W por L? Es el total de salarios que reciben los trabajadores. Y eso lo dividimos para el total del producto de la economía, P por Q. Pero obviamente P es 1, porque habíamos dicho que no hay precios. Entonces, ¿qué me va a quedar? WL sobre Q. ¿Pero qué es L sobre Q? Es la productividad. O mejor, sí, la inversa de la productividad. A, porque A es igual a Q sobre L. Entonces, esta es la primera variable clave del modelo de Goodwin, la tasa de participación de los trabajadores en el producto. O sea, para simplificarles la historia, digamos que el Ecuador tiene un PIB de 100 mil millones de dólares. Más o menos el 30%, más o menos,
se va en salarios. Entonces la U sería ese 30%. ¿Cuánto les toca a los trabajadores de la producción? ¿Sí? Entonces, lo que hace Goodwin es, voy a analizar esta primera variable que les llamo la tasa de participación de los trabajadores en el producto, ¿sí? Aplico todos los supuestos y ecuaciones que tengo por ahí y notaciones, y al final llego a una ecuación en donde digo, el cambio que sufre esta participación de los trabajadores en el producto va a depender del empleo. ¿Por qué? Es obvio, si el empleo afecta a los salarios van a afectar a cómo los trabajadores participan en la producción, o sea, cuánto les toca del PIB. Entonces, esto es lo que dice esta primera ecuación. Esta primera ecuación dice, ok, el empleo crece, recuerden que ves la tasa de empleo. El empleo crece, si el empleo crece, eso va a subir los salarios reales, y si suben los salarios reales, sube lo que les toca a los trabajadores de producto. ¿Sí? Entonces, es una intuición bien básica. O sea, de hecho, es básicamente la curva de Phillips un poco modificada. Es la primera ecuación que saca Goodwin. Complejidad es una ecuación diferencial. ¿Sí? Porque ustedes pueden ver que hay una derivada y una variable. Una ecuación diferencial. Pero no quiero que nos compliquemos aquí con la matemática. Aquí quiero que simplemente entendamos la idea. Entonces, es la primera pieza del modelo de Goodwin. Los trabajadores tienen más empleo, están más personas empleadas. Eso permite que suban los salarios por la curva de Phillips. ¿Sí? Sube el empleo, suben los salarios por la curva de Phillips, y al subir los salarios por la curva de Phillips, los trabajadores tienen más participación en el producto. Vean, incluso no necesitamos ecuaciones para decirlo, o sea, es bien intuitivo. Hay más trabajadores empleados, arman un sindicato, están más gente contratada, exigen mejor salario. Y si exigen mejor salario, hay una presión a que les toque una parte mayor del PIB. ¿Sí? Es la primera parte de la ecuación del modelo de Goodwin. La segunda parte del modelo de Goodwin, en cambio, es una ecuación bien interesante en donde él trata de entender cómo se afecta el empleo. Porque Goodwin dice lo siguiente, a ver, ¿qué determina la tasa de empleo? La tasa de empleo crece cuando hay más horas de trabajo. Recuerden que L son las horas de trabajo. Sí, la tasa de empleo no se olviden que B es igual a L sobre N, ¿no? L es las horas de trabajo empleadas, N es la PEA, el total de trabajadores. Si digamos la PEA es 100 y se trabajan 80, la tasa de empleo sería 80%. Entonces, ¿qué pasa? Goodwin dice, ok, tengo yo una cantidad de trabajadores empleados y esa cantidad crece, digamos, crece el empleo en 3%, pero tengo que quitarle cuánta gente nueva aparece. Recuerden que beta es la tasa de crecimiento de la oferta de trabajadores nuevos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer que crezca la tasa de empleo? La tasa de empleo va a crecer cuando haya más gente contratada y la tasa de empleo va a caer cuando haya más gente que aparezca en la PEA. ¿Por qué? Digamos que la PEA crece un 4%, 4, y el empleo solo crece 3%. ¿Qué significa? Se integraron 4 personas de 100, pero solo se logró contratar a 3 personas de 100. Entonces, en términos netos, el empleo cae con -1, menos 1%. ¿Sí? Es la definición nada más de la tasa de empleo. Entonces, Goodwin coge esta definición de la tasa de empleo y dice, a ver, ¿qué define la cantidad de personas contratadas? Eso depende de la productividad. ¿Por qué? Mientras más productivo sea el capitalismo, requiere menos gente. Haz de cuenta, si tú con una hora pasas de producir 100 a 200 zapatos, entonces ya no necesitas tanta gente como antes. Entonces Goodwin toma ese detalle, lo mete en esta ecuación, así que no me interesa explicarles mucho, y al final Goodwin, aplicando algunas otras maromas, llega a una ecuación, la segunda ecuación de su modelo, en donde él dice, si los trabajadores tienen más participación en el producto, si pensemos esto, si los trabajadores participan más en el producto, van a caer las ganancias. Y al caer las ganancias, los capitalistas van a invertir menos, ¿sí? O sea, caen las ganancias, si ven aquí crece U. Como está con menos, caen las ganancias,
cae la acumulación de capital. Y al caer la acumulación de capital, cae el empleo, porque cae la producción y se contrata menos gente. Entonces, no me interesa, para serles franco, colegas, mucho estos desarrollos que están aquí, ¿sí? No me interesa mucho eso. Para eso tenemos videos de sobra que pueden ustedes ver y son opcionales. Lo que a mí me interesa es que entiendan la esencia del modelo. La esencia del modelo de Goodwin es tomar dos variables clave, la participación de los trabajadores en el producto y el empleo. Y esas dos variables, vincularlas en un sistema de dos ecuaciones diferenciales. Esas dos ecuaciones diferenciales recogen, por un lado, el hecho de que mientras más empleo hay, los trabajadores pueden exigir más salario y eso les permite tener más participación en la producción, en el PIB. Esa es la una ecuación. Y eso viene de la curva de Phillips, o sea, ahí la pieza clave es la curva de Phillips. Y otra ecuación en donde, en cambio, si los trabajadores piden más del PIB, le quitan a los capitalistas. Y al quitarle a los capitalistas parte del ingreso que ellos tienen, parte de las ganancias, los capitalistas invierten menos, porque se acuerdan que había un supuesto que decía ganancias igual a inversión. O sea, los capitalistas cuando tienen que soportar más empleo y más salarios, le quitan ganancias a los capitalistas y eso hace que inviertan menos. Al invertir menos, tienen menos recursos para ampliar la producción y por tanto tienen menos capacidad de contratar gente. Entonces vean cómo Goodwin básicamente construye un modelo de dos ecuaciones en donde muestra esa contradicción típica del capitalismo. Los trabajadores presionan por más salario y más participación en el PIB. Los capitalistas, cuando le quitan participación a los capitalistas, ellos contratan menos. ¿Sí? Esa es la idea básica del modelo. Repito, los detalles están aquí muy atropellados. Bueno, tal vez debería mejorar un poco esta lámina. Pero reitero, ¿no? La parte matemática está en los videos extra, ¿no? No quiero que entremos en la parte matemática con ustedes, quiero que entendamos esa idea global, ¿ya? O sea, en definitiva, Goodwin construye un sistema dinámico. Esto se le conoce como un sistema dinámico. ¿Qué es un sistema dinámico, colegas? Un sistema dinámico es un sistema de ecuaciones en donde las variables están dependiendo del tiempo. Sí, entonces, esta es la parte interesante de Goodwin. Por eso es que tal vez el modelo de Goodwin no suele enseñarse mucho, de hecho casi nunca se enseña en la economía, en cursos de economía convencional, porque requiere un manejo de cálculo, pero no es muy difícil. O sea, si ustedes ven los videos, ya aquí ahorita puede parecer muchas cosas, ¿no? Pero ven los videos y ustedes van a ver que no es nada complicado. Pero lo interesante es más bien eso, o sea, cómo Goodwin logra construir un sistema de dos ecuaciones en donde en definitiva, colegas, las variables importantes son la U y la B. U y B. Es lo importante. Son dos ecuaciones, dos incógnitas. El resto son constantes. Una constante A0, una constante A1, una constante B0 y una constante B1. Son constantes. Lo interesante es esto, ¿no? Y los signos. Y los signos también son importantes. Entonces, un sistema de ecuaciones donde la primera ecuación que dice, si sube el empleo, recuerden, B es la tasa de empleo. Si sube el empleo, sube la participación que tienen los trabajadores en la producción, lo que les toca del PIB. ¿Ya? Entonces, esta es una ecuación, si quieren, del poder de negociación de los trabajadores, ¿no? Que se basa en la curva de Phillips. En cambio, la otra ecuación que me dice, si sube la participación de los trabajadores en el producto, le quitamos ganancia a los capitalistas. Y eso tiene un efecto negativo que hace caer el empleo. ¿Sí? Entonces, no es nada malo, ¿no? O sea, es un modelo, repito, bien elegante, bien corto, bien rápido y bien descriptivo de esta contradicción del capitalismo. Si quieren, esta es la una es la ecuación de los trabajadores buscando más salario y esta sería la ecuación de los capitalistas reaccionando. Más o menos, ¿no? Los trabajadores son más, exigen más del pastel, que es la producción. Y en cambio, cuanto más exigen los trabajadores del pastel, le quitan a los capitalistas reducen el empleo porque tienen menos ganancia. Pero noten que aquí hay un vínculo cíclico. ¿Por qué? Porque si cae B, eso va a retroalimentar a la ecuación original. O sea, cae B y se vuelve a afectar B. O sea, como quien dice, si cae el empleo, va a caer aquí el empleo y después eso va a hacer que los trabajadores tengan menos recursos de la producción total. Y si cae la U,
la caída de U va a afectar a que los capitalistas tengan más recursos y empleen más gente. Y se te genera un bucle. ¿Sí? O sea, eso es lo interesante de Goodwin. Goodwin crea un modelito en donde las variables dependen del tiempo y a la vez hay una relación dinámica cíclica. ¿Sí? Hay una relación dinámica cíclica. Entonces, colegas, para efectos del estudio no me interesa mucho cómo salen las ecuaciones, no quiero que entren mucho en ese detalle. Eh, Tienen videos para eso. A mí lo que me interesa es que entiendan las variables. Entonces, repito, ¿no? U es la participación de los trabajadores en el producto, B es la tasa de empleo y lo demás son parámetros constantes, parámetros del modelo. Son constantes. Entonces, eso no es muy importante para nosotros. Lo que nos interesa es analizar cómo se comportan las soluciones de este modelo. ¿Sí? O sea, queremos saber cómo este modelo arroja unas soluciones, ¿sí? Y cómo esas soluciones pueden llevarnos a una interpretación económica. Eso es lo que a mí más me interesa. Ahora verán, si tienen interés en la parte matemática de esto, o sea, ya en la parte matemática de cómo se analiza este tipo de modelos, esto se analiza a través de, bueno, unas combinaciones entre traza y determinante. O sea, hay que sacar la traza y determinante de una matriz que se llama la matriz jacobiana. ¿Sí? Que nace de tomar el sistema y volverlo un sistema real, ¿ya? O sea, hay una parte matemática que sirve para resolver esto. Incluso aquí está un poco las herramientas matemáticas que hay que usar. No nos vamos a meter en esto, ¿sí? No nos vamos a meter en esto porque eh, yo tengo ya experiencia con esto y me he dado cuenta que nos podemos detener mucho en el detalle y los videos tienen el detalle, pero eh, perdemos la parte económica. Entonces yo quiero que aquí más bien recalquemos la parte económica del modelo. Pero digamos que la parte económica está sustentada en esta cuestión matemática, ¿sí? Que es el estudio de los sistemas dinámicos, un sistema dinámico en dos dimensiones. Entonces, un sistema dinámico en dos dimensiones usualmente se estudia viendo la traza y determinante de una matriz que se llama la matriz jacobiana. Eso también lo tienen a detalle, ¿no? O sea, aquí ustedes después de la curva de Phillips, si ven que ahí está la ecuación uno. Aquí está la deducción de la ecuación uno. O sea, aquí está paso por paso cómo sale la ecuación uno del modelo de Goodwin. Eh, en los mismos apuntes ustedes tienen cómo sale la ecuación 2, un poquito más larga. Aquí tienen la ecuación 2 del modelo de Goodwin, ¿sí? Tienen la interpretación de las dos ecuaciones con todos sus términos, ¿sí? Y luego ustedes tienen el análisis de cómo se obtiene la solución del modelo de Goodwin. Entonces aquí está la explicación del modelo de Goodwin, la solución del modelo de Goodwin y también está esto de la traza y el determinante. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver que hay una matriz, esta se llama la matriz jacobiana. A esa matriz jacobiana se le suele sacar la traza y el determinante para ver qué tipo de solución aproximada arroja el modelo. ¿Sí? Entonces ahí está incluso el esquemita que estaba mostrándoles, ¿no? Y aquí está toda la explicación. Entonces en los apuntes que ustedes tienen a mano pueden ver esos detalles. ¿Ya? Entonces no quiero que entremos en ese detalle, quiero que entremos a la solución. Esta es la parte que me interesa, colegas, del modelo de Wood. Cuando uno analiza el modelo de Goodwin, esas dos ecuaciones que nos dejó el modelito, recuerden, nos quedaron dos ecuaciones, ¿no? ¿Cuáles ecuaciones eran? Estas de aquí, ¿no? Estas dos ecuaciones. Con esas dos ecuaciones, ¿sí? Goodwin llega a decir, cuando resolvemos este modelito de dos ecuaciones, llegamos a un comportamiento cíclico. Este, de hecho, es el gráfico que supuestamente trata de replicar, claro que está un poquito más elegante, pero trata de replicar el gráfico de Goodwin. Entonces, Goodwin aquí ustedes pueden ver que genera estos ciclos. Entonces, ese grafiquito que está aquí medio feo de Goodwin es el mismo gráfico que el que está en la lámina. ¿Sí? Este es el gráfico del modelo de Goodwin. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la parte interesante del modelo de Goodwin? Realmente la parte interesante es ver qué arroja el sistema de ecuaciones que teníamos previamente. ¿Ya? Me da ganas de volver a escribir el sistema de ecuaciones. Entonces, recuerden, el sistema de ecuaciones de Goodwin es la tasa de variación del empleo, ¿sí? La tasa de variación del empleo, perdón, vamos con el salario. La tasa de participación de los trabajadores en el producto, o sea, cuánto les toca a los trabajadores, ¿sí? Depende básicamente de menos A0 más A1B de la tasa de empleo. Es la primera ecuación. Y la otra ecuación es la tasa de empleo, la B, ¿sí? Depende de B0 menos B1 participación de los trabajadores, ¿ya? Tampoco necesito que se sepan estas ecuaciones, no necesito que se sepan. Lo que a mí me interesa es que ustedes digan, hay dos ecuaciones en el modelo de Goodwin, de estas dos ecuaciones en el modelo de Goodwin surge una gráfica cíclica.
¿sí? Es lo que me interesa que entiendan. Surge una gráfica cíclica. La gráfica cíclica que surge del modelo de Goodwin, ¿sí? Es bien particular, porque es una gráfica que genera ciclos cerrados, o sea, matemáticamente se puede demostrar que son ciclos cerrados, ¿sí? Y se puede demostrar que tienen un sentido horario. Un sentido horario cuando ponemos a comparar las dos variables del modelo. ¿Cuáles son las dos variables? La participación de los trabajadores versus la tasa de empleo, ¿sí? O sea, si ustedes toman este sistema de dos ecuaciones diferenciales, lo resuelven, ¿sí? Y hacen la gráfica de la solución, la gráfica tiene esta forma. Un ciclo, un comportamiento cíclico de sentido horario. Bien interesante, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden ver cómo se mueven los ciclos y son en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Incluso se puede analizar esto por regiones. 1, 2, 3 y 4, ¿ya? En cada región va a suceder un cambio en el comportamiento del poder de negociación de los trabajadores y también en la reacción de los capitalistas. Por ejemplo, esto también que les estoy diciendo está detallado en los apuntes, ¿no? O sea, en los apuntes ustedes tienen todo el detalle de cómo se interpretan las regiones. Si ven ahí dice región 1, región 2, región 3, región 4, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden tranquilamente analizar si quieren al detalle estas regiones. Yo aquí les voy a explicar muy rápido nada más. En la región 1 vean lo que pasa. En la región 1, según este ciclo, ¿qué está pasando con la participación de los trabajadores? Crece, porque si ven que me estoy moviendo a la derecha, crece la U. Eso está bueno para los trabajadores. Los trabajadores tienen el poder para exigir más salarios y por tanto les toca más del PIB. Pero a la vez, en la región 1, ¿qué pasa con el empleo? El empleo cae. ¿Por qué? Porque los trabajadores están pidiendo tanto del PIB que los capitalistas se quedan sin ganancias y empiezan a contratar menos. Entonces, si quieren, esta es una etapa buena para los trabajadores, pero donde el empleo ya está empezando a caer. ¿Sí? Ya está empezando a caer. Luego viene otra etapa en donde los trabajadores pidieron tanto del PIB, si ven como la U crece, ¿no? O sea, en la U voy creciendo hasta llegar a un tope en donde ya no se puede dar más a los trabajadores del PIB. Los capitalistas ya no permiten más. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caer la participación de los trabajadores en el PIB y a la vez cae también el empleo. O sea, esta de aquí es la etapa de crisis. Esta región 2. Sí, la región 2 es la etapa de crisis, en donde cae todo. ¿Por qué cae todo? Cae todo porque los trabajadores pidieron tanto del PIB, pero tanto, que los capitalistas se quedan sin ganancias, ya no contratan gente y entonces todo cae. ¿Sí? Ojo, esto no significa que bestia, los trabajadores son unos malvados y piden demasiado, no. Es simplemente lo que arroja el modelo. Ya, aquí no hay ni bien ni mal, simplemente les estoy contando muy resumido lo que arroja el modelo de resultado. Entonces cae la participación de los trabajadores. Pero después, ¿qué pasa? Si esta caída de la participación de los trabajadores es demasiado, o sea, la participación de los trabajadores es muy baja, los capitalistas ya empiezan a tener ganancias como para otra vez contratar gente. Pero vean, es contrata gente porque es demasiado barato contratar a la gente, porque están cayendo eh, la participación de los trabajadores en el producto, está cayendo el poder de los trabajadores. Si quieren, en este sentido, aumenta el poder de los trabajadores. En el otro sentido, cae el poder de los trabajadores. Entonces, cuando el poder de los trabajadores cae a un mínimo, los capitalistas empiezan a tener más ganancia y empiezan a salir de la crisis. ¿Pero por qué salen de la crisis? Por mayor explotación laboral. O sea, la explotación laboral les permite a los capitalistas incrementar sus ganancias, por eso es que le aplastan la participación de los trabajadores, y con esas ganancias incrementadas contratan más gente hasta que de repente empieza a crecer otra vez el empleo. Y luego de que crece el empleo, los capitalistas digamos que están en una situación en donde, bueno, ya les podemos dejar otra vez a los trabajadores que tengan más salarios.
Entonces, esta otra etapa de aquí es lo que podemos llamar, esta sí es la crisis, la otra le podemos llamar animación. Entonces, tenemos dos etapas importantes, fíjense. La etapa de crisis donde todo cae, cae la participación de los trabajadores y cae el empleo, que es esta región 2, y una región 4 de animación, que es una etapa en donde crece todo. Crece la participación de los trabajadores, crece el empleo. Entonces, según la historia del modelo de Goodwin, esta situación de los trabajadores y los capitalistas pasa en un ciclo permanente. Etapas en donde todo crece, los capitalistas tienen más recursos y los trabajadores también, perdón, los capitalistas contratan más y aparte hay más recursos para los trabajadores. Y tenemos la etapa de crisis donde cae el empleo y también caen los salarios y la participación de los trabajadores. ¿Sí? Esa es la idea del modelo de Goodwin. Es lo que a mí me interesa, colegas, que ustedes capten como la esencia del modelo. Esa tendencia a estar en etapa de crisis, animación. ¿Sí? Entonces recuerden, la etapa 2 es la de crisis, la 4 es la de animación, ¿no? ¿Sí? Entonces el comportamiento del modelo cuando uno lo resuelve usando un poco de ecuaciones diferenciales y bueno, en las técnicas de sistemas dinámicos. ¿Ya? Entonces, colegas, cuando ustedes vean el modelo de Goodwin, no quiero que ustedes se sepan las ecuaciones, como deducir, no, no me interesa eso. Ya para eso hay unos videos y ustedes pueden ver. A mí lo que me interesa es que recuerden, que digan modelo de Goodwin, es un modelo matemático que al final genera dos ecuaciones con derivadas, que con esas ecuaciones se puede formar el ciclo capitalista. Y son unas ecuaciones donde justamente ponemos a los capitalistas contra los trabajadores. ¿Sí? Pero no directamente, sino indirectamente a través de las variables participación de los trabajadores y tasa de empleo. ¿Alguna pregunta, colegas, sobre esta pequeña introducción que les hice del modelo de Goodwin? ¿Comentario tal vez? ¿Dudas? Profe, ¿se puede ahorita más o menos eh, relacionar con lo que pasa en el Ecuador? ¿Estaríamos en la etapa 3 más o menos o en la 2? Yo creo que estaríamos todavía en la 2, ¿no? O sea, una etapa en donde caen los salarios y por tanto a los trabajadores les toca menos del PIB y también está cayendo el empleo, ¿no? Solo que hay que tener cautela, ¿no? Porque este modelito, como vieron, no por ningún lado menciona precios del petróleo, por ejemplo. Entonces, como no hay precios del petróleo, no podemos tomarle como literal lo que pasa en el Ecuador. Otra variable que no está es la deuda. La deuda también golpea al Ecuador y aparte, obviamente, el coronavirus, ¿no? O sea, el coronavirus distorsiona todo. Entonces, yo diría que sí, estamos en esta etapa de crisis, yo diría que en la 2, pero de un modelo más complicado, ¿no? O sea, un modelo con más ecuaciones y un modelo con más parámetros. Pero sí, yo diría que sí, por aquí estamos. O sea, buena intuición, colega. Por aquí estamos. Y no solo el Ecuador, sino buena parte de, tal vez del mundo capitalista, ¿no? Sobre todo de los países pobres. Chévere. ¿Alguien más, por favor? ¿O algún otro comentario o pregunta? ¿No? Ok. Verán, colegas, reitero, ¿no? Esta sesión tiene como intención presentarles el modelo de Wood y decirles, vean, este modelo existe y este modelo da este resultado cíclico, ¿ya? No quiero entrar en los detalles matemáticos, ¿ya? Pero si quieren ver una parte matemática, yo les recomiendo que sobre todo, si quieren darle énfasis, denle énfasis al estudio de las regiones. O sea, en los videos se hace una mejor interpretación de estas regiones. Si ven que aquí está región 1, cómo inicia la etapa de crisis, la región 2, cómo la crisis se hace todavía más grave y todo cae. Luego la región 3, donde se empieza a explotar a los trabajadores más. Y la región 4, en la que todo se empieza a animar, todo crece. ¿Sí? Y se justifican los ciclos en sentido horario. Entonces, si quieren estudiarle ya más a detalle el modelo, no es necesario para este curso, pero si quieren hacerlo, colegas, yo les recomiendo sobre todo que vean cómo se forma el ciclo, porque es bien interesante, o sea, entrar ya en ese detalle que penosamente no podemos verlo así tan a fondo, ¿no? Ok, sigamos. Entonces, ese es el modelo de Goodwin, ¿sí? Y es más, hay algo bien interesante. El modelo de Goodwin, en realidad, el sistema de ecuaciones ese que de gana Borreno, o sea,
Volvamos a escribir hasta que un poco uno se vaya aprendiendo, ¿no? Recuerden, participación de los trabajadores, rojo, 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 rojo. Participación de los trabajadores en el producto, ¿sí? Depende menos A0 más A1 del empleo. Y tasa de variación del empleo depende de participación de los trabajadores. El uno es positivo y el otro es negativo. No necesitan saberse estas ecuaciones, pero ya con el tiempo uno se aprende. Pero bueno, lo interesante de esto es lo siguiente, ¿verdad? Este sistema de ecuaciones al que llega Goodwin, ¿sí? Este sistema de ecuaciones al que llega Goodwin, de hecho, tiene una forma muy parecida a un modelo básico que hay en biología, que es el llamado modelo presa-depredador. Modelo que originalmente lo plantearon de forma independiente Lotka y Volterra, ¿sí? Son dos autores dentro de la, bueno, ya de la discusión de la biología, que ellos analizan y llegan a un modelito presa-depredador, en donde, ¿qué hacen ellos? Verán, esto ayuda un poco a entender el modelo. Imaginen que la B, la variable B, voy a poner este U punto y B punto un poquito más abajo, ¿ya? Para que se vea mejor. Entonces, U punto y B punto. Imaginen que la B, olvidémonos un ratito de la interpretación económica y pensemos que B es una presa, borreguitos. Y aquí estoy cometiendo un error, aquí es U, un segundito. B1, U, ya. Entonces imaginemos que los B son unos borreguitos, ya, la presa, ¿sí? La presa. Y digamos que U es un depredador. Entonces esto es bien interesante, verán, porque uno dice, ok, veamos cuál es la ecuación del depredador. La ecuación del depredador es un punto sobre U. Esta es la tasa de variación. Esto es como crece. Hay un U punto. Recuerden que el punto es derivada en el tiempo. O sea, esta es la ecuación que me dice cómo crece el depredador. El depredador crece cuando se come a la presa. Por eso es que aquí hay un más. En cambio, la presa, esta es la ecuación de la presa. Los borreguitos caen cuando son comidos por el depredador. Por eso hay un signo menos. Entonces, las ecuaciones del modelo de Goodwin, en realidad, o sea, yo creo que este es el logro de Goodwin. Goodwin, con unos pocos supuestos típicos, si bien son supuestos típicos de la macroeconomía, supuestos típicos, y una curva de Phillips, Goodwin llega a construir un modelito que es en forma idéntico al modelo presa-depredador de la biología. ¿Sí? Entonces, eso es bien interesante porque el modelo presa-depredador precisamente genera estos ciclos. A ratos la población de la presa es más grande, los depredadores se la comen y después la población de la presa es pequeña, pero luego los depredadores se comen cada vez menos a la presa vuelve a crecer, los depredadores otra vez se la comen y estamos en continuo ciclo presa-depredador. ¿Sí? Eso es lo interesante del modelo. ¿Sí? Bueno, y aquí les dejo un cuadrito con la interpretación de las regiones, ¿no? O sea, para interpretar la gráfica, ¿sí? Tenemos 4 regiones que ayudan a explicar o a describir la transición entre etapas cíclicas de animación y de crisis. ¿Sí? Por eso les decía que esa es la parte interesante, ¿no? Eh, el modelo puede servir sobre todo en las regiones 3, perdón, las regiones 2 y 4, ¿sí? A entender la 2, la profundización de la crisis, y la 4, la consolidación de la animación, ¿no? O sea, en la crisis todo cae y en la 4, en la animación, todo crece, ¿sí? Pero también hay unas etapas de transición, ¿no? Si ven una que dice fin de la animación, inicio de la crisis, o salida de la crisis, inicio de la animación. Todas estas regiones se pueden ir interpretando, ¿no? Pero bueno, ya eso no me preocupa mucho. Repito, ¿no? Esto lo pueden ver con mejor detalle en los apuntes y sobre todo si es que desean entender cómo surge el sentido horario del modelo, ¿no? Lo que sí tienen que saber es qué sentido horario, ¿no? O sea, eso sí, porque si no lo interpretan al revés. En fin, entonces noten, colegas, que esto precisamente nos permite entender tal vez las crisis cíclicas, ¿sí? O sea, uno podría plantear la hipótesis de que el modelo de Goodwin es un buen justificativo para explicar por qué el capitalismo a cada rato está en una etapa de crisis, luego se recupera, luego otra vez en crisis, se recupera y luego otra vez en crisis, ¿sí? O sea, eso es lo que a mí me interesa este modelo, que ustedes sepan que es posible usar, o tal vez sea posible usar el modelo de Goodwin para entender las crisis cíclicas, ¿sí? Entonces es interesante, ¿no? O sea, saber que este modelo existe. Y es más, en palabras del propio Goodwin, veamos lo que dice Goodwin.
justo lo que les decía, ¿no? Esto es, yo creo, esencialmente lo que Marx quería decir por la contradicción del capitalismo y su resolución transitoria en auges y crisis. O sea, el propio Goodwin admite que su modelo trata de representar lo que decía Marx sobre etapas de auge y etapas de crisis. Entonces vean cómo las piezas empiezan a cuadrar, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros vimos una carta de Marx a Engels diciéndole, oye Engels, creo que se puede encontrar matemáticamente las leyes de la crisis? Y luego aparece Goodwin, que coincidencialmente 100 años después del Capital, sí, porque es justo 100 años, ¿no? 100 años después, hace un pequeño modelito en donde dice, vean, con este pequeño modelito de 5 páginas, me parece que he logrado captar la esencia de lo que decía Marx sobre la contradicción del capitalismo y estas etapas de animación y crisis, ¿sí? Entonces es bien peculiar, o sea, es bien peculiar, por lo menos como para quedarse pensando y decir, ¿qué tendrá, cuál será el detalle del modelo, ¿no? Entonces sí les invito, colegas, a que ustedes lean el artículo de Goodwin o vean los videos extra, porque es interesante, o sea, es interesante conocer a detalle, ¿no? Penosamente no podemos detenernos mucho, pero quiero que por lo menos sepan que existe, ¿sí? Ahora, esto de la presa depredador es bien interesante porque de hecho hay algunos modelitos que permiten mostrar gráficamente la interacción de la presa y el depredador, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, dentro de todo el proceso cíclico que les he mencionado, se destaca que la crisis, ¿cómo se recupera el capitalismo, no? O sea, este es un detalle bien importante, ¿verdad? La salida de la crisis se logra aumentando al máximo la explotación laboral vía reducción de salarios. O sea, esto es la parte tenaz. O sea, ¿se acuerdan que yo les decía que los trabajadores pierden poder de negociación hasta que pierden tanto poder que los capitalistas recuperan ganancias y vuelven a contratar trabajadores? O sea, aquí el modelito de Goodwin ratifica esta interpretación marxista de que las crisis se logran recuperar aumentando más y más a los trabajadores. Tiene sentido en el modelo. ¿Por qué? Si le explotan más a los trabajadores, si les explotan más a los trabajadores, los capitalistas obtienen más ganancias. ¿Y esas ganancias en dónde las van a usar? En la acumulación, en la inversión. Y al invertir terminan contratando más gente. Pero claro, cuando contratan más gente vuelve a forzar todo el proceso problemático. Entonces estamos atrapados en esta suerte de ciclos, ¿no? Entonces, pues según el modelo de Goodwin, el capitalismo está condenado a estar en ciclos, ¿sí? Y bueno, también la transición que va dándose de una época a otra del poder de los trabajadores en su pugna distributiva con los capitalistas. O sea, si quisiéramos interpretar el modelo de Goodwin de otra forma, podríamos decir que el modelo de Goodwin es un modelo de lucha de clases. Hay modelos de lucha de clases, claro, el modelo de Goodwin es uno, pero hay otros modelos más avanzados de lucha de clases, ¿sí? Entonces, modelos matemáticos, o sea, modelos económicos de lucha de clases, ¿sí? Es más, veamos otro fragmento de lo que dice el mismo Goodwin. Entonces, ¿qué dice? Sobre esta lucha, trabajadores capitalistas, Goodwin dice lo siguiente, verán. Por mucho tiempo me ha parecido que el problema descrito por Volterra, eso que les decía, la presa depredador, de la simbiosis de dos poblaciones parcialmente complementarias, parcialmente hostiles, es útil para entender las contradicciones dinámicas del capitalismo, especialmente cuando son descritas en una forma más o menos marxiana. Ya, a veces no se suele, hay autores que no les gusta la palabra marxista, suelen decir marxiana, pero es lo mismo, marxista, marxiano. O bueno, es parecido, ¿no? O sea, esta lucha presa-depredador puede ser la base para entender la lucha de clases y para entender los ciclos. O sea, en definitiva, el modelito de Goodwin está diciendo, con un modelo de lucha de clases, puedo explicar los ciclos. O sea, tenaz, ¿no? ¿Sí? Tenaz. O sea, realmente hay que reconocer que Goodwin, con su artículo de 5 páginas, dejó muchas cosas para pensar y de hecho se ha escrito bastante sobre el modelo de Goodwin. Si ustedes buscan en términos académicos, de hecho, para no hablar en abstracto, ¿no? Si nos vamos al Google académico, y buscamos qué nomás ha dicho sobre el modelito de Goodwin, Goodwin Model Marx, solo eso. Entonces ahí ustedes van a encontrar una cantidad de cosas que se han escrito sobre el modelo de Goodwin. Crecimiento cíclico en un modelo de Goodwin, Goodwin, Kalecki, Marx. Esto es para quienes son cercanos a Kalecki, economista post-keynesiano.
Crecimientos, ciclos de crecimiento Marx Goodwin en un modelo de dos sectores. Y así ustedes pueden hacer todo lo que quieran. De hecho, yo tengo un artículo yo encontré un artículo que les quiero presentar de cómo se intenta ver si el modelo de Goodwin funciona con datos reales. O sea, bien interesante. Pero antes de eso, colegas, quiero mostrarles sobre esto de la lucha presa-depredador y la lucha de clases. Hay una cosa bien interesante, verán. Hay un software, o bueno, sería un lenguaje de programación, bueno, un ambiente de programación que se llama NetLogo. Este NetLogo sirve para hacer algunos modelitos que se conocen como modelos basados en agentes. ¿Sí? Estos no son, o sea, son modelos matemáticos, pero más de carácter, modelos basados en agentes. Son más bien modelos de simulación. O sea, uno puede hacer modelitos de simulación en donde les pone a las ovejitas, a las presas y a los depredadores a luchar unos con otros. ¿Sí? De hecho, aquí les tengo un enlace. Vamos a dar clic en este enlace para que lo vean. Sí, es bien interesante esto, ¿no? Entonces, para que más o menos vean, o sea, quiero que empaten, ¿no? O sea, no es que les muestro esto para que vean unas ovejitas morir contra unos depredadores, ¿no? Lo que quiero es que vean las posibilidades. O sea, esto es lo que existe hoy, ¿no? Entonces aquí vean esta plataforma NetLogo, ¿sí? En donde uno dice, bueno, aquí estoy haciendo la versión del modelo presa depredador, si quieren le pueden poner también césped, ¿no? Pero dejamos presa depredador. Y ponemos setup, sí, ahí van cambiando el número inicial de ovejas, de lobos y el crecimiento del césped, pero en nuestro caso no va a haber, el césped no va a ser importante. Ya pusimos setup, con el setup les ponemos en pantalla y luego le damos click and go. Entonces, cuando le damos click and go, ahí pueden ver cómo los lobos se van interactuando con las ovejas y aquí van a aparecer los ciclos. ¿Sí? Entonces, ahí pueden notar los rojos son las ovejas y las de negro son los lobos, ¿no? Las poblaciones. Y bueno, a veces fallan, ¿no? Entonces, ya, paremos, ya. Cuando falla la simulación, ¿qué pasa? Desaparecen los lobos y las ovejas crecen al infinito, ¿no? Pero noten esto, como aquí empiezan a aparecer los ciclos, ¿sí? Tal vez faltaron lobos. Veamos si ponemos más lobos al inicio. Vamos a ponerles unos 90 lobos. Bueno, 87. Setup y otra vez le damos go. ¿Ya? Veamos si con más lobos ahora logran sobrevivir los lobos. Entonces, si ven, ¿no? Ahí está la interacción de lobos y ovejas. Entonces, los lobos se van comiendo a las ovejas y las poblaciones se van moviendo de forma cíclica, ¿no? Pero cuando hablo de lobos y ovejas, quiero que piensen en lucha de clases, ¿no? Sobrevive. Y te mueras. Ya se murió. No, no, ya salió lobo. Ya salió. Ya van a ver cómo empiezan a... Wow, demasiadas ovejas. El problema es que las ovejas están creciendo muy rápido. Pero bueno, como es un software de simulación, entonces obviamente que no sale perfecto, ¿no? Entonces a veces falla. Vamos a ver si... Reproducción de las ovejas. Vamos a bajarle un poquito la reproducción de las ovejas. Tasa del 3%. Setup, go. Ya. Tal vez con menos crecimiento de ovejas logremos estabilizar los ciclos. Lo que quiero es que los ciclos se estabilicen. Entonces, de nuevo, ¿no? Aquí pueden ver las ovejas, los lobos y este gráfico es el más importante, el de aquí, ¿no? Ahí uno ve cómo surgen los ciclos de las poblaciones. Entonces ya ven cómo empieza a aparecer el ciclo, ¿no? Y... vaya, las ovejas no dan tregua, ¿no? Siguen creciendo mucho. Un último intento. Esto ya es de intento, ¿no? Prueba y error. O sea, ahí sí. Vamos a ver si bajamos el número inicial de ovejas y le bajo un poco más la tasa de reproducción de las ovejas. Go, ya. El último intento. Pero bueno, colegas, esto lo podemos estar jugando con esto y mover los parámetros. O sea, pueden hacer muchas cosas. Lo interesante no es eso, sino qué cosa, entender que a través de estos modelitos basados en agentes, ¿sí? Uno puede representar contradicciones como la lucha entre ovejas y depredador, que según Goodwin puede servir de base para entender la lucha en el sistema capitalista. Y no estamos locos, o sea, realmente es lo que hizo Goodwin. Vean aquí cómo murieron todos, ¿no? Ya no hay ovejas y te moriste. Ya.
Entonces vean cómo aquí surgieron los ciclos, ¿no? Ciclos, repito, no perfectos porque es una simulación. Entonces tocaría estar buscando números hasta encontrar el caso estable. Pero eso es lo de menos, ¿ya? Entonces, y también de paso les muestro que este es apenas un modelito de un montón de modelitos que incluso verán, si buscamos aquí income o inequality, estamos en biología, modelos de biología. Uno puede encontrar modelos que no sean solo de biología, ¿no? Aquí están modelos de biología. Arte, quiero algo en economía, eh, economics. Eso. Entonces aquí hay algunos modelos económicos también, ¿no? O sea, aquí tienen unos modelos económicos. Eso, wealth distribution. Entonces, por ejemplo, hay unos modelos bien interesantes en esta plataforma, en donde ustedes pueden estudiar, por ejemplo, la distribución de la riqueza. Esperemos que se cargue un poquito. Ya, wealth distribution, distribución de la riqueza. Entonces aquí ustedes pueden poner a la gente, ¿sí? Y supuestamente la riqueza aquí está regada, ¿no? Entonces aquí esto supuestamente es riqueza. Y le pones a interactuar a la gente. Entonces la gente va captando riqueza, ¿no? Va capturando riqueza y mientras van capturando riqueza, el modelito te va haciendo gráficas de las clases sociales, alta, media y baja, aunque no es buen nombre llamarle clase social, serían estratos por ingresos, ¿no? Y también te va mostrando, mira, la curva de Lorenz y también el coeficiente de Gini, ¿sí? Entonces, ya hay también esto, ¿no? O sea, verán, yo lo que creo, esto sí es bien intuición mía nada más, no es que yo he visto si se haya hecho o no, pero yo creo que un modelito de distribución de la riqueza combinado con un modelo como el de Goodwin, puede ser interesante, ¿no? Y podrías modelizar la lucha de los trabajadores y los capitalistas. Porque estos son bien abstractos. O sea, esta es una distribución de la riqueza, pero no se explica quién es trabajador ni capitalista. Entonces, un modelo más completo de distribución de la riqueza con trabajadores y capitalistas, al estilo lucha presa-depredador, puede que dé un resultado interesante, ¿no? O tal vez ya esté hecho, no lo sé. O sea, no he podido explorar tan a fondo, colegas. Pero bueno, o sea, les dejo esta idea de los modelos basados en agentes porque ¿cómo les diré? Goodwin dejó sentadas las bases para que exploremos todas estas posibilidades, ¿sí? Entonces, Goodwin y su modelito dejó las bases para explorar hasta qué punto el ciclo capitalista se puede o no analizar con modelos matemáticos y capaz que hasta con modelos de simulación, ¿sí? Así que bueno, para ir cerrando esta sesión sobre el modelo de Goodwin, el trabajo de Goodwin ha recibido un montón de extensiones, o sea, un montón de gente ya vieron, ahorita lo vimos en Google Académico y hay un montón de gente que ha extendido el modelo de Goodwin, y también hay gente que le ha hecho observaciones interesantes, ¿ya? En particular, Robert Solow, premio Nobel de Economía, y el padre del modelo de Solow, o Solow-Swan. Solow tiene un artículo que también les dejo aquí, ¿sí? Aquí hay un artículo que es de Robert Solow, en bibliografía. Permítanme borrar esto. Entonces, después del modelito de Goodwin, tienen un artículo de Solow. Solow escribe un artículo bien interesante analizando el modelo de Goodwin, ¿sí? Por eso es que a veces me sorprende que en macroeconomía no nos enseñen a veces el modelo de Goodwin. Vean, este es un artículo de Solow. Solow, que es de los padres de la macroeconomía normal, de la convencional, y ahí él analiza, él incluso cuenta la anécdota, ¿no? De cuando conoció a Goodwin y todo. Bien chévere el artículo. O sea, Solow escribe chévere. Pero la parte importante de este artículo es que, si ven, ahí está el modelo, o sea, solo hace el análisis del modelo de Volterra, perdón, del modelo de Goodwin, y en su análisis hace algunas reflexiones, unas análisis, ¿no? Dice, es un modelo interesante y ¿qué nomás dice Solow en este artículo? Así bien rápido, nada más. Solow dice, a ver, el verdadero conflicto del modelo de Goodwin, según Solow, parece que no es entre trabajadores y capitalistas solamente. O sea, solo va a decir, verás, Goodwin, tu modelo parece que es una lucha entre empleados y desempleados. Los empleados, que serían los depredadores, y los desempleados, que serían las presas. O sea, esto también es bien interesante, o sea, porque, claro, solo súper hábil dice, no, esto no es capitalistas contra trabajadores. Esto tal vez es empleados contra desempleados. Los empleados son los depredadores que se comen la riqueza, los desempleados son las presas que no pueden ser contratadas si hay demasiados depredadores. Es una interpretación interesante, ¿no? O sea, no voy a mentir, o sea, es bien interesante esta interpretación que hace Solow,
Es el mismo modelo, ¿no? Pero es reinventado por Solow. Pero claro, ¿no? Con un interés, ¿no? O sea, es como para decirte, no es una lucha de clases, aquí es una lucha entre empleados y desempleados. Ahora puede que sean ambas, ¿no? O sea, puede ser que sea una lucha de trabajadores capitalistas y por culpa de esa lucha entre trabajadores y capitalistas nacen los desempleados. Es lo que dice Marx con el ejército laboral de reserva, tema que veremos más adelante. Igual, Solow dice, bueno, que en el modelo la demanda falta, o sea, hay que ponerle demanda. La demanda tiene un rol muy pasivo, o sea, le falta incluir cosas, como por ejemplo, qué pasa cuando hay desequilibrios, ¿sí? Entonces, para Solow, el modelito no es capaz de recoger desequilibrios de demanda, algo que se llama ciclo de negocios. Eso no me interesa mucho. Lo que sí es interesante es que según Solow, el modelito y los ciclos de Goodwin capaz que aplican a una escala de tiempo considerablemente amplia. O sea, Solow dice, verás, el modelito que hizo Goodwin tal vez es válido, pero en escalas de tiempo larguísimas, 20, 30, 40 años. O sea, ciclos grandes, ciclos amplios, no ciclos pequeños. O sea, Goodwin tal vez no sirve, el modelo de Goodwin tal vez no sirva para analizar ciclos de un año a otro, pero tal vez sí sirva para analizar los grandes ciclos del capitalismo. Grandes ciclos en donde sobre todo hay grandes crisis. Entonces, más o menos ya se dan una idea que el modelito de Goodwin tal vez sea un modelo que sirva para entender las mega crisis. Y algo que sería interesante que dejo como duda, ¿qué pasaría si combináramos el modelo de Goodwin con alguna cosa referente al COVID? Esto es bien interesante, o sea, hay muchas posibilidades, colegas, ¿sí? Por eso es que yo no quería detenerme en la matemática con ustedes, sino más bien abrirles la puerta, mostrarles lo que hay y sobre todo decirles que, bueno, hay muchas posibilidades futuras de entender los ciclos con, imagínate, modelos de simulación, modelos de ciclos, presa depredador. Es más, aquí en estos modelitos que les estaba mostrando, aquí también hay modelos de infección, de virus. O sea, aquí solo uno le pone, déjenme ver si le aparece como, ve, modelos de virus, cómo se difunden los virus en una red, ¿sí? Entonces, incluso tienen eso, o sea, se podría combinar con modelos de difusión de virus para un poco ver la crisis del coronavirus, ¿no? Ahí sí, colegas, estoy especulando, ¿no? Entonces vean como aquí, estos son los modelitos en donde uno ve como, ay, pero pongamos más enfermos. Eh, ya, ahí está difundiéndose un virus. Si ven cómo está el virus afectando a unos cuantos mueren, ¿no? Los que quedan en negro mueren. Entonces, hay eso también. O sea, uno podría utilizar estos modelos de virus, combinarlos con los modelos de ciclos de Goodwin, presa depredador, y tal vez generar una visión más completa de la crisis. Puede ser, ¿no? O sea, aquí sí, colegas, estoy soltando ideas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que eso exista, pero tal vez hay. Bueno, colegas, finalmente para terminar, sí, porque ya se nos está acabando el tiempo, para terminar, solo quiero mostrarles un posible artículo, bueno, no, un artículo no posible, un artículo que trata de tomar el modelo de Goodwin y ver si se ajusta a los datos reales, ¿sí? Este es un artículo escrito por Grasselli y Maheshwari, bueno, disculparán la pronunciación, es del 2018, está medio, no está tan viejito, no es medio fresco. Este artículo se llama Testeando el modelo de Goodwin con una tasa general de acumulación. Bueno, es lo de menos. Este es un artículo en donde los autores tratan de ver hasta qué punto el modelo de ciclos de Goodwin realmente se ajusta a datos reales de algunos países. ¿Sí? Esto se publicó en una revista que se llama Metroeconómica, que es una de las grandes revistas de economía no convencional, ¿no? De economía heterodoxa, si quieren. Este artículo también está en nuestra bibliografía, o sea, ustedes después del modelito de Goodwin, o sea, les he dejado todo lo que tengo, como podrán notar, ¿no? Entonces, ahí está Grasselli y Maheshwari, ustedes dan clic aquí, y ahí está el artículo de ellos, que es un artículo llamativo, me gustó, que en donde ustedes pueden ver hasta qué punto el modelo de Goodwin empata, si ven, ahí están las ecuaciones de Goodwin, los ciclos, vean cómo aquí hace las interpretaciones, justo lo que les decía, ¿no? Él les llama boom y depresión, pero están justamente los ciclos y después los autores analizan un poco cómo empata para varios países, ¿no? Los datos, ¿ya? Por temas de tiempo, colegas, vamos a dejar este artículo para la próxima clase. Es bien rápido, o sea, aquí nosotros ya estamos hablando un poco de hasta qué punto la historia que hemos visto del modelo de Goodwin empata o no con datos reales. ¿Ok?
Todo eso lo vamos a dejar mejor para la próxima clase porque ya estamos sin tiempo, pero eso, colegas. Quédense con esa duda. ¿Qué habrá detrás del modelo de Goodwin? ¿Cómo son las ecuaciones? Si tienen tiempo, échenle algún rato un vistazo a esos videos. Les va a gustar a los que son más matemáticos. En cambio, para los que son menos matemáticos, vamos a ver en la próxima clase hasta qué punto ese modelo realmente funciona con datos reales. ¿Ok? Listo, colegas. Entonces, con eso damos por cerrada la sesión de hoy día. Así que cerramos el video.